Capítulo 7. La tarde del ocaso. De alguna manera las cosas cambiaron de color muy drásticamente para él. Normalmente él esperaría a Asia y a Rías para ir juntos a la escuela, y de paso recoger a los demás miembros del club que se fuesen uniendo a ellos en su recorrido, para llegar todos como un gran y espectacular grupo de ídolos a su lugar de estudio. Agradecía que Rías no estuviese en su casa temprano, seguramente le hubiese reprochado el que él se hubiese ido totalmente solo a la escuela sin siquiera prestarle la atención a la monja. No es que fuese culpa de Asia, pero Rías enviará a Koneko a que te vigile de ahora en adelante fuera de la escuela. No podemos seguirnos reuniendo como lo hemos hecho hasta ahora. No te preocupes, ya envié el mensaje de que tu contrato estaba completo y que ya no requería más de tus servicios para evitar meterte en problemas. También ya firme y entregue el pago por tus servicios. Elimina todos los mensajes que tengas de mí. Rías no durará en escudriñar en tu celular. Nos vemos mañana en la escuela. SS. Ese mensaje el cual él tuvo que leer en la intimidad de su habitación, con la puerta trancada para que o Rías o Asia no lo viesen, iracundo le estaba carcomiendo su casi permanente buen estado de ánimo. ¿Y cómo no sería así? Le acababan de cortar de manera descarada el único momento de intimidad real que él tenía con su chica, y eso lo había hecho la persona que él más idolatraba. La ira que estaba sintiendo no era solo contra ella, sino contra él mismo. ¿Qué debería sentir por eso? La mujer a la que le debía todo y a la que realmente admiraba más que a nadie le estaba obligando a dejar de lado a la chica que mejor lo conocía y que él realmente quería. Maldición, podría incluso decir que la amaba. Eso le molestaba, y ese mismo pensamiento desembocaba en otros dilemas aún peores. ¿Y ahora qué? Era la gran pregunta. Les acababan de cortar el único momento en el que ambos podían reunirse a solas tranquilos para vivir su vida en pareja. ¿Cómo le harían ahora para sincerarse entre sí? No era solo que él necesitase verla, sino que él sabía que ella solo lo tenía a él para ser ella misma. Tras entenderla y conocerla mejor se dio cuenta que ese perfil frío y estricto era el resultado de haber estado sola sin nadie en quien confiar, una familia disfuncional quien cada quien estaba por su lado, una responsabilidad insoportable que le impedía poder relacionarse abiertamente con sus sirvientes, y ahora esa cachetada al único momento de ambos de poder estar con quien más confiaban. Eso era lo que más lo estaba ofendiendo por parte de su ama, y eso hacía que gran parte de su enojo se fuese contra ella. Pero eso era todo. Simplemente se quedaría en resentimiento, porque él bajo ninguna circunstancia se creía con el derecho de echarle algo en cara o de criticarle cualquier cosa a la persona que más le había tendido la mano desde el momento donde el destino decidió que él tenía que morir. Sumido en sus pensamientos no demoró llegar a la entrada de la escuela, solo para ser recibido por un panorama desagradable para él, no por una razón personal, más bien, por el despertar de sus instintos. Era la primera vez que lo veía cara a cara, pero no necesitaba haberlo visto antes para reconocerlo. Apestaba a su peor enemigo y ese hedor se sentiría incluso a 1 kilómetro a la redonda en un basural. Juego de roles. Aún así, entre eso y la maldición que lo estaba consumiendo incluso en ese momento, era obvio que si se dejaba llevar las cosas acabarían mal, demasiado mal, por lo que con su gesto más serio simplemente pasó derecho, ignorando a la Kuryukou, quien simplemente buzó un suspiro burlón cerrando los ojos. ¿Qué pasó, rojo? Pensé que morías de ganas de que nos encontrásemos, desafiaba este prepotente. No tengo ganas de perder el tiempo, contestaba el castaño frenando momentáneamente. Si no tienes nada más que decir, lárgate, no estoy de humor. Sí, eso se ve, contestaba este divertido, pero no me puede importar menos, aunque bueno, ya que te veo levemente indispuesto, me limitaré a hacerte una pregunta. Yodo Issei. Escupe. ¿Estás listo para cumplir nuestro destino? Preguntaba este con genuino interés. A eso Issei simplemente apoyaba su maleta en su hombro de nuevo. Si te refieres a que si estoy de humor para matarte, lo estoy, contestaba él con un gesto genuinamente divertido. Para mi desgracia hoy es un día importante para la escuela y mis padres vendrán también, por lo que será otro día. Oh vaya, es una verdadera lástima, respondía Bali alzando los hombros. ¿Y si decido atacarte en este momento? Adelante, contestaba el castaño ya molesto. Aunque Lucifer está dando vueltas por la ciudad, tendrás que explicarle con lujo de detalles por qué razón acabaste con la escuela donde vive su querida hermana. Sin más que decir, Issei continuaba. No sabía qué tan poderoso era él, pero si Sir Zeus era conocido como Lucifer no era por nada. Al menos esperaba que el blanco no fuese tan estúpido de siquiera lanzarle una bola de papel en ese momento, porque muy buen trabajo hizo guardándose las ganas de sacar su bostejar donde no brilla la luz del sol, y con lo molesto que estaba, era para haber ganado un Nobel de Paz por su esfuerzo.
Tras continuar avanzando para su alivio, sintió como su némesis se retiraba a paso parsimonioso por el camino contrario. Al saber que la amenaza había disminuido, la sangre comenzó a circular de nuevo, más precisamente en su brazo, quien le recordaba que él estaba pagando un alto precio por el poder que había obtenido de manera tan brusca. A lo lejos, ya donde siempre se encontraba ella mirando a la entrada desde su oficina, no se perdió detalle alguno de lo que había ocurrido, el encuentro entre el dragón rojo y el dragón blanco, y como Issei había hecho un esfuerzo monumental en pasar de él como de la basura. Aún así, el brazo, estar cerca de su némesis debería haber disparado el dolor en su brazo mutado de nuevo, por lo que él debería estar yendo en dirección a la enfermería. No iba a desaprovechar la oportunidad. Con cada paso que daba su enojo disminuía, era obvio, sin la presencia del blanco sus instintos de batalla volvían a cero, permitiéndole recuperar su estado de ánimo original paulatinamente. Aún así, el fastidio que tenía no disminuía nada, puesto que era el que ya traía desde fuera de la escuela. No faltaba mucho para que llegase a la enfermería, al menos ahí podía esperar hasta que volviese a su total calma y poder entrar a la clase. Al entrar al lugar, para su alivio vio que estaba totalmente desocupado, ni siquiera la enfermera se encontraba. Perfecto, murmuraba él con un deje de alivio, ya sacudiéndose la cabeza se quiso mentalizar más que en estar enojado, en buscar la forma de encontrarse con la líder Citri a solas. ¿Ahora cómo le hago para encontrarme con Sona? Clic. No tienes que preocuparte, la voz de la de ojos violeta llamó su atención. Al girar a observar, ella estaba cerrando la puerta con seguro, al parecer habiendo estado escondida tras la misma cuando Issei estaba entrando. ¿Sona? Preguntaba él, olvidándose prácticamente de su mal humor al instante. ¿Cómo es que? Siempre estoy sentada viendo desde mi oficina a la gente entrar a la escuela. Pude ver tu rencilla con el blanco, contestaba ella tomando la mano de Issei, llevándolo a que se sentase en la cama. Al examinar el brazo con detalle notó que unas escamas rojas comenzaban a romper su piel. Supongo que fue difícil contenerte con lo que te está pasando, al menos permíteme tratarte el brazo para que puedas empezar clases. ¿Puedes hacerlo? Preguntaba Issei curioso, recordando un tanto nervioso el tratamiento que Akino siempre le hacía a ese mal en su brazo. Puedo ventilar un poco de energía acumulada a la tierra, algo así como un polo a tierra cuando un rayo cae en un pararrayo, contestaba esta sin darle mayor importancia a la explicación. Posando sus manos sobre el brazo de Issei, comenzaba a rodearlo con agua que lo recubría mientras brillaba tenuemente. Durante un rato ambos estuvieron en silencio, al menos con la puerta trancada nadie entraría en ese lugar. Sona se había dado el lujo de persuadir a la enfermera de que se tomase la mañana para desayunar a gusto. ¿Ya habías salido cuando te llegó el mensaje? Preguntaba ella centrada en el brazo de Issei. No, estaba preparándome para salir. La verdad, no lo podía creer al inicio, pero haciendo una finta noté a Koneko-chan siguiéndome desde un poco más de 100 metros, respondía el meditabundo. En pocas palabras, las salidas nocturnas se acabaron. Sí, así es, contestaba la Citri sin esforzarse en esconder su tristeza. Por eso, parece que nos será mucho más difícil mantener esto en secreto y que funcione al mismo tiempo. Sí, contestaba Issei pensativo. Buchou ayer estaba actuando extraño, supongo que era por eso también. Ojalá no hubiese necesidad de mantener oculto esto, se siente como si estuviésemos haciendo algo incorrecto. En parte es así, contestaba la peli negra. Tú eres propiedad de Rias Gremory y como tal ella puede decidir sin ninguna objeción válida lo que quiere que tú seas o tú hagas, inclusive con quienes te relacionas a nivel personal. Si ella decide que no puedes intimar con nadie fuera de tus compañeros, tiene que ser así. No ayuda mucho que yo, siendo la cabeza de otro clan de demonios, tenga una relación íntima contigo. Es como si le dijese que su autoridad no vale nada. Si nos descubren nos meteremos en un problema bastante grande. Ahora ella le dedicaba una mirada seria a Issei. Nuestro mundo no es tan altruista como tú creías que lo era, Issei. Era cierto, de alguna manera Rias le había colocado su situación de demonio de manera que fuese atractiva y bastante beneficiosa para él en su papel de pervertido, pero la poca interacción que había tenido con otros clanes demoníacos le había mostrado claramente la otra cara de la moneda. Además, no ayudaría que el mayor pervertido de la escuela fuese la pareja de la presidenta del consejo estudiantil. Esta vez era Issei tratando de hacer un chiste para amenizar la situación. No me imagino cuántas críticas tendrías que soportar. Es cierto, contestaba ella mirando a otra parte, ese sería un tema delicado a tratar. Si bien soy líder secreta de este lugar, hay unas normas en el reglamento estudiantil que debo cumplir, y entre ellas está que no debo tener relaciones interpersonales a nivel afectuoso en la escuela. Es divertido, la tengo y es precisamente con la persona con peor reputación en el lugar.
Issei reclinaba el rostro, aún no terminaba de entender cómo ella podía lidiar con tanto peso como lo hacía ella, no se imaginaba qué sería de su propia vida si sus libertades fuesen cortadas de esa manera. La mirada meditabunda de Issei no escapó de la vista de Sona, haciendo que ella sonriese levemente. Aún así, con todo esto, ¿no crees que es divertido? Preguntaba ella con cierto deje melancólico. ¿Divertido? Preguntaba Issei parpadeando extrañado. Sí, divertido, respondía. Está terminando de curar a Issei, al menos lo suficiente hasta que Akeno se hiciese cargo posteriormente. Lo que estamos haciendo está mal, sin embargo, no dejamos de hacerlo, y eso es porque es algo que ambos deseamos, es algo que nos gusta y sé que sonará fuera de mí, pero si las reglas me impiden enamorarme de un chico y gritarlo al público, entonces que se jodan las reglas. Mientras ella acariciaba la mano de Issei iba subiendo poco a poco hasta abrazarlo del cuello, sé que será duro de ahora en adelante, pero dime Issei, ¿no quieres jugar el juego del amor secreto conmigo? Issei tragaba saliva pesadamente, las palabras de la peli negra eran hipnóticas, no era de extrañar que él no pudiese articular palabra alguna, no ayudaba que ella le hubiese besado la mejilla y hubiese comenzado a bajar por su cuello. Parece que tendremos que ser algo creativos o poniéndolo de una manera más directa, tendremos que romper las reglas, murmuraba Sona al oído del castaño, haciendo que éste abriese los ojos a más no poder. Sona Citrifría, presidente del consejo estudiantil, sugiriendo romper las reglas por capricho. Aquello era extraño para Issei, pero sin duda alguna, estimulante. Envalentonado y ya recuperado del dolor que aquejaba su brazo, tomando el control de la situación, se abalanzaba contra la peli negra recostándola en la cama, viéndola directamente a los ojos que lo miraban confundida y levemente expectante. La peli negra estaba en una posición bastante vulnerable, por así decirle. ¿Entonces me estás sugiriendo que deberíamos romper las reglas? Preguntaba el castaño divertido, no podía negar que la idea de jugar bajo la mesa ignorando las reglas de la sociedad le gustaba, sumándole eso a la sugerente belleza de la líder Citri y lo excitante de la situación, el divertido llevaba una mano al cuello de la camisa de la peli negra, desamarrando el corbatín que ella llevaba en y jalándolo, el miserable pedazo de tela negra que estorbaba no duró mucho tiempo en ese lugar. ¿Quién eres y qué hiciste con Sona Citri, la presidenta de hierro? Ella estaba sin habla, Issei estaba sobre ella, con su cuerpo sobre el suyo, mirándola divertida tras haberle quitado la corbata y haber desabotonado los dos bonotes superiores de su uniforme escolar, revelando la camisa ajustada de color blanco que ella llevaba bajo esta. Estaba atónita, pero no le molestaba, y eso le hizo notar que cada encuentro que ellos estaban teniendo se iba haciendo cada vez más intenso, así como él iba ganando un poco más de madurez y astucia, y ella se iba sintiendo más libre de actuar como una chica femenina y seductora. Cada vez iban a paso lento pero constante en lo que refería a asuntos de pareja, más precisamente la parte lujuriosa. Lo interesante era que eso le gustaba. Una sonrisa desafiante aparecía en el rostro de ella. Sona Citri, presidenta del consejo estudiantil conocida como la Dama de Hierro. Digamos que se fue a pasear, contestó ella con cierto éxtasis, estaba molesta por lo de anoche y al saber que sus ratos con el castaño ahora serían menos frecuentes, lo único que quería, era aprovechar al máximo cada minuto que pudiesen tener, y con la enfermería para los dos solos ese era uno de esos momentos. Esa sola frase bastó para que Issei olvidase por completo que estaba en la escuela y que tenía que entrar a clase. Terminando de desabotonar la camisa, notó que lo que creyó que era una camiseta blanca en realidad era un top, dejando al descubierto en toda su gloria el abdomen esculturalmente femenino de la Citri. Por Dios, esa curva entre su cintura y su cadera es de vértigo. Mirando con detenimiento, esos molestos centímetros de falda no dejaban ver la perfección de esa cintura, una cintura la cual sin que estuviese molestando la otra parte del uniforme mostraba de manera mucho más sugestiva las piernas largas de la Citri, cubiertas por unas largas medias que llegaban un poco más arriba de las rodillas. Sin resistir el impulso, Issei llevaba su mano a la espalda de la Citri, bajándola, acariciando cintura, bajando por su trasero por encima de su falda hasta descender a sus piernas, tomando esta con fuerza, alzándola mientras la llevaba a su espalda, haciendo que las piernas de la peli negra lo rodeasen. Ese movimiento fue sorpresivo para la peli negra, quien no pudo decir nada puesto que los labios del castaño ya la estaban callando. Voy a quitarte ese celular y lo voy a tirar a la mierda, murmuraba Issei separándose levemente dirigiéndose a una Sona Citri quien parpadeaba casi ida de sí misma, no era para menos, al llevar la pierna de ella a la espalda de Issei, la intimidad de ella había quedado al descubierto para que él la rozase todo lo que quisiese con su pierna, nada más unos cuantos segundos casi la llevaron a perderse momentáneamente. ¿Celular? Preguntaba ella volviendo a sus sentidos.
Sí, celular, contestaba Issei tomando el endemoniado aparato pasándoselo a ella. Llevaba un rato vibrando, parece que te necesitan con urgencia, y sí, si no queremos que nos descubran, lo mejor será que atiendas. Ella asentía, mirando la pantalla de el calor que tenía su rostro ruborizado desapareció prácticamente al instante, esto no fue ajeno para Issei. ¿Pasó algo? Sí, acaba de pasar algo particularmente malo, contestaba ella levantándose de la cama, mirando el estado en el que estaba, con su ropa bastante desarreglada y desabotonada, mis temores se hicieron realidad. Issei palidecía ante eso. ¿Tus temores? Preguntaba nervioso, casi blanco, ¿Koneko-chan descubrió lo nuestro? No, no es tan malo como eso, pero sí es muy malo para mí, murmuraba ella pálida terminando de arreglarse, no puedo creer que lo haya hecho. ¿Que haya hecho eso quién? Preguntaba Issei nervioso, ¿qué hicieron? Ignorándolo la Citri desbloqueaba la puerta, aunque antes de salir, se dirigía a la mesa de la enfermera, tomando esfero y papel, escribiendo a la carrera y arrancando el trozo de papel donde había escrito, dejándolo ahí mismo y saliendo de la enfermería corriendo. Issei, un tanto extrañado por el comportamiento de la Citri, se levantaba de la cama yendo a la mesa para tomar el papel. Muero de ganas de continuar lo que estábamos haciendo, pero este no es el momento. PDT. Te recomendaría que te cambiases de pantalones. SS. ¿Por qué debería cambiarme los pantalones? Preguntaba él un tanto extrañado, al revisarlos notó que parte de su pierna estaba mojada, tanteándola se sentía algo líquido semiviscoso. ¿Qué es esto? Preguntaba él tanteándolo, de alguna manera el aroma de ese líquido parecía estimularlo bastante. Para alguien que se ha vuelto tan asertivo durante estos días, aún eres algo ingenuo. Draiga. Preguntaba Issei un tanto extrañado a la voz de su compañero, ¿qué quieres decir? Olvídalo, mejor vete a cambiarte antes de que Rias Gremory y los demás te vean. No entiendo por qué, pero lo haré. Tras comenzar a salir de la enfermería pensando en ir a su casa, él miraba la nota contento, era la primera vez que le escribían una carta, bueno, si a eso se le podía llamar una carta, pero algo era algo, además, era extraño, ¿por qué ese aroma que tenía su pantalón ahora era tan embriagante? Tras ir y volver Issei agradecía que Asia fuese el centro de atención de su casa, era cierto, de alguna manera desde la llegada de ella a su hogar, él había pasado a tener una hermanita menor a la cual sus padres querían más que a él mismo, al parecer lo suficiente como para pasar desapercibido mientras los padres entraban al salón a ver las manualidades de sus hijos, manualidades dignas de un curso de primaria porque las estaban haciendo ellos. Ni puta idea, pero bueno, como él decía, agradecía a la divina providencia que sus padres lo quisiesen menos que a ella, gracias a eso era que él había podido irse y volver sin que nadie lo notase. Aún así, al volver la escena que lo recibía, era extraña. ¿Una sesión de fotos con la chica mágica? Como ex integrante del club de fotografía, debo captar cada detalle con mi lente. Sí, nada más caminando cerca a los edificios que circundaban el gimnasio, sintió el enorme espíritu de guerra de decenas de estudiantes varones que corrían en dirección preguntando por una chica mágica. ¿Chica mágica? No podía negar la curiosidad de lo que se estaba diciendo una chica mágica en la escuela. Bueno, ya había perdido prácticamente todo el día de clase, ¿por qué no ver que era todo ese ajetreo con lo de la chica mágica? Gira para acá. Ahora inclínate un poco más. Sobre la tarima del gimnasio rodeada por casi un centenar de chicos, todos con cámaras tomando fotos furiosamente, la figura de una adolescente de cabello negro en dos coletas que caían por los costados, vestida de chica mágica posaba para ellos con enorme placer en su rostro, esa fue la escena que se quedó para enmarcar en la mente del castaño, aquello sí era raro. Joder, si era una chica mágica de verdad, murmuraba un tanto impresionado, acercándose para ver a la belleza anónima. Le sorprendió ver a Rias y a las demás en el lugar, mirando levemente divertidas a la extraña y carismática chica. ¿Buchou? Preguntaba el castaño llamando la atención de sus compañeros. Ah, Issei, hola, saludaba la pelirroja antes de poner un gesto serio, ¿puedo preguntar dónde estuviste cuando se estaba haciendo la presentación a los padres? Asia me dijo que no estuviste en clase. Larga historia, contestaba él de manera despectiva, no intencionalmente, pero aún no toleraba la idea de que la mujer frente a él le cortase su vida amorosa. ¿Puedo preguntar quién es ella? Señalaba a la peli negra quien ya era custodiada por Sagi, quitando a la manada de lagartos hambrientos con sus lentes, un poco estresado trataba de saber quién era ella y a quién estaba buscando. Oye Sagi, es bueno verte por fin trabajando duro, saludaba el castaño al rubio quien se reía despectivamente. Vete a la mierda Yodo, contestaba frustrado.
En ese momento, la puerta del gimnasio era abierta de un portonazo, mostrando la imagen molesta de Sona Citri. Saji. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Preguntaba ella imponiendo su autoridad, mientras miraba con cierto nerviosismo a los presentes del lugar, el clan Gremory reunido incluyendo a Issei, y atrás de Saji. Kaicho yo, se iba a disculpar el rubio hasta que de su espalda salía la intrusa vestida de chica mágica con traje color rosa chicloso. Te encontré, Sona-chan. Exclamaba esta eufórica. El ambiente del lugar se enfrió para la Citri, quien se encontraba en el mismo lugar encerrada con su enamorado, y su hermana vestida con un jodido traje de chica mágica apastelado. Seraphale tenía el mérito de haber roto por completo la máscara de hielo de su hermana sin proponérselo siquiera, haciendo que ella se despeinase de la sola impresión. ¿Kaicho es una conocida tuya? Preguntaba Issei un tanto extrañado. Como respuesta la chica mágica saltaba de la tarima, corriendo en dirección a la presidenta del consejo estudiantil, parándose frente a ella pegándosele valiéndole un cominoso espacio personal. Sona-chan, ¿qué pasa? Preguntaba la pelinegra mirando a su hermana, que viéndose indefensa se limitaba a esbozar su mejor rostro serio, mientras la vergüenza se traducía en un furioso rubor. Además de eso, la chica mágica dejaba de saltar levemente para notar el detalle del maquillaje de su hermana. Oh vaya, usaste el labial de color amor que te regalé de niña, dijo esta a manera de susurro en contraste con el resto de sus frases, pasando eso desapercibido de los Gremory presente. Te dije que lo usaras cuando te gustara alguien o en su defecto cuando quisieses divertirte conmigo. Una gota de sudor caía por la mejilla inexpresiva de la Citri. No puedo ser tan estúpida, me cambié de bragas pero no me lave el maquillaje que mi hermana mayor me regaló. Soy una estúpida. No era difícil para Issei discernir que su chica estaba gritando por dentro, para lo que los demás era el típico poker face de ella medio torcido, para él era la genuina expresión de un niño que fue descubierto por su madre cuando éste estaba robando dinero de su cartera. Al fin te has reunido con tu hermana mayor, creo que deberías estar mucho más feliz de verme. Decía está haciendo mohines mostrando la caricaturesca versión en negativo de su hermana menor. Por lo que más quieras, por favor, y por lo que más quieras, por lo que más ames, no salgas con lo del Love Girl. Lloraba la hojivioleta por dentro. No me molestaría abrazarnos y tener algo de acción chica, en donde tú dices One-sama y yo digo Sona-tan, ¿sabes? No. Issei se rascaba la nuca divertido fingiendo nerviosismo. Sona se le había dicho sobre lo sobreentusiasta que era su hermana mayor, pero nunca creyó ver algo así. Realmente era como si a su chica le hubiesen sacado un clon y le hubiesen puesto todos los parámetros mentales en la dirección opuesta a la de ella, y eso del Yuri solo lo hacía más hilarante. Seraphale Leviathan-sama, sí, definitivamente si ella hubiese sido llamada para la batalla contra Cocabiel las cosas no hubiesen terminado precisamente bien, más si a Sona-tan se le hubiese tocado un solo cabello antes de que ella hubiese llegado. Tan centrado estaba en eso que no notó un pequeño detalle. Rias-chan, ese chico de ahí es el Graiga. A la mención de su apodo volvió a la realidad, solo para ver cómo su cuñada lo estaba señalando. Sí, contestaba la pelirroja señalándolo también. Issei, ven a presentarte. Cada paso que él daba acercándose a la Daimao retumbaba pesadamente a los oídos de Sona, quien indefensa en su totalidad no le queda más que poner sus manos en su regazo y mirar a los zapatos de su mejor amiga que de alguna manera se habían hecho extremadamente interesantes. Mucho gusto. Mi nombre es Yodo Issei. Peón de Rias Gremory. Decía este en posición militar, saludando. La verdad es que la eminencia frente a él siendo tan explosiva generaba un tanto de temor en él. Gusto en conocerte. Soy Seraphale Leviathan. Uno de los 4 Daimao. Ahora ella girando sobre sí misma, generando tanta atención a sus curvas como le era posible hacia una pose de victoria. Dime Leviathan. ¿Sí? Issei miraba de reojo a la líder Citri, de alguna manera esta se había perdido en los zapatos de Rias hacía un buen rato. One-sama. Creyendo que ya era buen momento de volver a la realidad de su escape mental, la líder Citri llamaba la atención de su hermana. Estoy a cargo del consejo estudiantil de esta escuela, aun si eres parte de mi familia tal comportamiento y vestimenta son inaceptables. La Daimao en otro momento hubiese respondido a esa pregunta, pero para extrañeza de su hermana, esta tenía la mirada fija de manera penetrante en su pareja, no, más precisamente arriba de la clavícula. Rias-chan. Exclamaba la Daimao con su gesto alegre, pero para su hermana el aire había cambiado extrañamente. ¿Me puedes prestar a Issei-kun unos instantes? Extrañados todos los presentes parpadeaban confundidos. Claro, supongo, ¿por qué no?
contestaba esta levemente extrañada, a lo que la peli negra de coletas simplemente guiñaba un ojo haciendo un gesto de paz con sus dedos, antes de tomar al castaño del cuello de su camisa y arrastrarlo. Oí. Leviathan-san. De todos el más extrañado era él. Benisei-kun. Quiero tener el autógrafo del gran Sekiyutei. Decía esta casi gritando, demostrándole a los presentes que sus intenciones eran más de fanatismo, al menos eso fue visto por todos a excepción de su hermana, quien dubitativa se llevaba las manos a sus labios. Entonces fue cuando lo notó. Esperen, yo sí me lavé el labial que tenía puesto antes, ¿cómo es que One-sama descubrió que yo lo estaba usando? Entonces recordó cómo su hermana miraba el pecho del castaño, más precisamente la parte que ella siempre besaba cuando terminaba de bajar por el cuello. En ese momento él tenía puesta la camisa roja que siempre llevaba bajo el uniforme. Entonces, ¿cómo fue que? Abriendo los ojos como platos, una teoría brilló de manera aterradora. ¿No será que afuera del gimnasio solo bastó que fuesen perdidos de vista para que la chica mágica tomase violentamente al castaño, estrellándolo contra la pared, mientras ella le cerraba el paso con ambas manos? Para hacer más bizarra la situación y más difícil de entender, la peli negra no perdía la sonrisa de su rostro. Muy bien, pero ¿qué tenemos aquí?, murmuraba esta, llevando su mano al cuello de la camisa roja del castaño, bajándosela a donde él normalmente se llevaba las últimas muestras de afecto de su pareja. Ese se espera Levitan. Lloraba el castaño nervioso, él se había lavado las marcas de besos que tenía. ¿Cómo es que ella estaba tan segura de dónde mirar? Es como lo pensé, decía, está mirando con detenimiento esa parte. ¿Qué es lo que pensaste? Lloraba Issei, a lo que la peli negra alzaba su báculo de chica mágica recitando un hechizo con palabras infantiles. Al terminar de hacerlo, la marca de unos labios aparecía en la boca de Issei, así como en mejillas, cuello y mucho más. El color de la piel de Issei era equiparable al del cabello de Koneko ante la mirada fría y helada de la hermana de Sona. Parece que mi pequeña Sona-tan ha conseguido novio. Issei, indefenso, no podía hacer nada para contradecir. Él mismo era el cuerpo del delito y su cuerpo estaba lleno de evidencias contundentes, por lo que solo le quedaba comenzar a balbucear hasta que se le ocurriese algo que decir. Más que la mirada de la peli negra no era nada amistosa en comparación a su yo chica mágica. Sí, y parece que es bastante amorosa mi pequeña Sona-tan, murmuraba esta pensativa, rasgando la camisa del castaño hasta la base, mirando su torso desnudo. Ick. El gimoteo casi femenino pasó desapercibido para la Mahou, quien se llevaba la mano a su mentón pensativa. Aún así, no se ve que le hayas puesto a hacer nada indecente, concluía esta mirando al castaño a los ojos mientras se separaba de él, liberándolo. ¿Eso quiere decir que no voy a morir?, preguntaba asustado Issei. A eso la peli negra bufaba un suspiro. Al menos por hoy no, respondía esta autoritariamente. Si había notado que Sona-tan se sentía más enérgica estos días, cuando charlaba con ella por celular, la sentía más vivaz y esta era la razón. Parece sentirse a gusto contigo y el hecho de que use las cosas que le regalo me gusta. Aunque hubiese preferido que hubiese sido con algo de acción chica conmigo, pero mientras sea feliz no me molesta. Issei parpadeaba varias veces, ella le estaba diciendo que estaba bien. Escucha bien, Issei, comenzaba esta mostrando una neutralidad que podía llegar a ser incómoda. Por ahora aprobaré esta relación de mi hermana solo porque parece estar muy feliz, y la cosa es que es muy porque si fueses de los que solo están para pasar el rato, te aseguro que en este momento Rias-chan debería comenzar a buscar cómo hacer reaparecer 8 piezas de peón nuevas. Issei tragaba saliva pesada. Aún así, si tan solo haces llorar a mi hermanita, o siquiera la haces ponerse triste. Ahora ella volvía a acercarse a Issei a una distancia de su rostro la cual parecía que ella le sacaría un ojo con su nariz. Me aseguraré personalmente de que quieras hacerle compañía a Cocabiel en el Cocitos en comparación a lo que te pondré a sufrir, ¿capisci? ¿Capisci?, tartamudeaba Issei nervioso. Bien, me alegra que las cosas hayan quedado claras, murmuraba la peli negra pasando la mano a su mentón. De hecho, esto es bueno en cierta manera, que mi pequeña Sona-tan conozca las bondades del amor adolescente. A este paso pensé que ella se volvería igual de rígida que Otou-san, pero en fin, volvamos con Rias-chan y los demás que deben estar esperándonos. Sin más, la chica mágica arrastraba el cuerpo moribundo de Issei, quien de la presión que ejerció la gran demonio contra él había perdido el conocimiento. Otra que casi pasa por lo mismo es la líder Citrit, quien al ver cómo había vuelto su pareja después de charlar con su hermana, oraba por un milagro a los Mahous para que se la comiese la tierra en ese momento. Pero ¿cómo hacerlo cuando a la que se supone que tenías que rezarle por ese milagro era a tu propia hermana?
No era de extrañar que la situación en la residencia Yodo a altas horas de la noche fuese uno de los momentos más incómodos para los adolescentes que vivían en ese lugar, puesto que las incómodas charlas que salían del dúo dinámico Gremory de padre e hijo así como los padres de Issei hacían que a sus 3 chicos a cargo se les subiese la sangre a la cabeza de la vergüenza, o al menos a las 2 chicas. Issei aún no terminaba de creer como para sus padres cuando se trataba de Asia lo dejaban a un lado como si no existiese. No es que le molestase, al contrario, en casos como el suyo eso era muy benéfico. No puedo soportar esto. Hermano tonto. Sin más, Rias Gremory se iba corriendo como alma que era castigada por el diablo, nunca mejor dicho, dejando a Issei y a Asia solos en la cocina mientras los orgullosos padres de familia continuaban con su discusión. ¿No deberías subir a animar a Buchou, Issei-san? Preguntaba la monja en su inocencia. Para extrañeza de ella, el castaño simplemente bufaba un suspiro, tomando su chaqueta. Será mejor dejarla sola un rato, contestaba él con su sonrisa típica. Eso sí, saldré un rato, yo tampoco quiero ser parte de esta masacre. Asia, cuida de mis padres mientras que vuelvo. Aquello fue algo extraño para la monja quien simplemente asentía, mientras que Issei salía de su casa a horas de la noche. Para él, esto no era ningún problema, no iba a ir a reunirse con Sona por lo que el que lo siguiese eventualmente con Eko no le molestaba en ningún sentido. Tras caminar un rato sin rumbo, se detenía cerca de una máquina de sodas. Realmente había salido sin pensar mucho en eso por lo que tan pronto encontró una oportunidad para sentarse y pensar decidió aprovecharla. PSST. Comenzando a tomar mientras se relajaba en la banca sus pensamientos se perdían en medio de la oscuridad de la noche, era la primera que él pasaba sin Sona a su lado. Sona Citri. La presidenta del consejo estudiantil y la mujer por la que suspiraba en clase, en casa, en donde fuese, en ese día ambos pese a su nuevo obstáculo no se habían visto impedidos a la hora de mostrarse afecto, eso era una buena señal, solo que ahora, en esa misma tarde, las dificultades y el verdadero peso de lo que significaba estar juntos comenzaba a hacerse evidente. Bueno, al menos tenemos el apoyo de Serafal-sama. No recordaba mucho más allá después de ser interrogado por la Daimao, pero en un pequeño momento que tuvieron a solas, tras despertar de su coma causado por el terror, Sona le había dicho que ya había hablado con su hermana, no dijo mucho más, pero el temblor en sus labios y su considerable rubor daba a entender que a ella quizás también le había tocado pasar por algo parecido. En cierta manera eso fue bastante motivante, su hermana a diferencia de todo el mundo los apoyaba. ¿Qué tenía de malo que ambos estuviesen juntos? ¿Las cosas de los clanes demoníacos? ¿Lo que pensaran sus amigos y demás? En un punto pasado, eso hubiese generado enorme presión mental en Issei sobre lo que opinaría Asia o Rias, incluso con Eko, pero en ese momento, cuando las cosas estaban dadas para que ellas mismas estuviesen en contra de él, de alguna manera esto ganaba un toque divertido. Vamos a ver cómo evitan que yo me encuentre con Sona, murmuraba este con una sonrisa de tiburón. Esto será interesante, finalizaba él tomándose el último sorbo de soda que quedaba de su lata. Todo lo que estaba pasando en ese momento, todo lo que él había aprendido hasta ahora y la interacción que había tenido con la líder Citri estaban desembocando en una sola cosa: rebeldía. Al día siguiente en el salón segunda el ambiente era extraño, si bien el comportamiento algo más recio de Issei estaba siendo noticia hasta ahora por lo llamativo que era, ahora, la cosa pasaba al siguiente nivel. Inserte gemido femenino. No era para menos, el castaño se encontraba recostado sobre su puesto, con audífonos puestos por supuesto, aún así, el sonido del video porno que estaba viendo desde su celular era suficientemente alto como para ser escuchado por todo el mundo. Yodo basura. ¿Qué estás haciendo en clase? La primera en saltar a la acción era Murayama, quien ya se había levantado de su asiento con Shinai en mano para castigar al castaño. Para ella, el que él se pusiese a ver esa clase de vídeos tan campante era una ofensa. Pues, estoy viendo el nuevo video, inserte el nombre de su pornstar favorita acá, quien sea, salió ayer y ya pagué la membresía, me llegó hace una hora y no me lo iba a perder, contestaba este sacándose un moco mientras, sin dejar de ver el video. Tú. Eres tan descarado de decir eso incluso acá en clase. Gruñía está con ojos rojos de ira. Algo así, ya termine el ejercicio, como quiera matar mi tiempo es solo mi problema, respondía este despectivamente. Al mirar a la castaña por fin, vio como ésta ya tenía alzado el Shinai lo más alto que podía para ejecutar el castigo, haciendo que él pausase el video. Espera. Murayama-san. Rogaba Issei tembloroso. ¿Vas a rogar por misericordia, basura? Preguntaba esta despectivamente a lo que el castaño negaba con su cabeza.
No, no es eso, decía él ya rascándose la cabeza, ¿quieres ver un truco de magia? ¿Un truco de magia? Preguntaba extrañada. Sí, un truco de magia, cierra los ojos, decía este fingiendo estar nervioso, te prometo que te asombrarás. Tras unos segundos, la castaña cerraba los ojos, le daría ese pequeño placer a ese pedazo de mierda antes de sacarle el relleno a golpes. Al hacerlo, Issei sacaba de su maletín unas prendas de ropa íntima, de mujer, los ojos de todos los presentes se abrieron a más no poder. Listo, ya puedes abrir los ojos. Al hacerlo Murayama miraba sin creer lo que estaba frente a ella, Issei sostenía descaradamente la ropa interior de ella con ambas manos, casi a modo de izada de bandera. Esas son mis. Sí, así es, de la nada he hecho aparecer las panties de Murayama-san, con total descaro él volvía a su maleta, sacando esta vez otro juego de ropa íntima de color azul y blanco, también tengo la de Katase-san. La pelirrosa quedó con una expresión digna de la pintura del grito, segundos antes de levantarse para partirle la madre también al pervertido junto a su amiga. ¿Saben? Siempre pensé que realmente Katase tenía mejor trasero que Murayama-san, pero siendo que las medidas de Murayama-san son 84, 70, 81, mientras que las de Katase-san son 78, 65, 79, por cosas de proporción hasta sería cierto, pero he de decir que Murayama-san tiene muchas más curvas de donde fantasear, finalizó este chorreando babas a raudales. Nadie podía creer lo que él acababa de decir tan descaradamente, incluso las dos afectadas por esto comenzaron a temblar de rabia. Ahora sí estás muerto, hijo de puta. Gritaban ambas iracundas lanzando un doble espadazo asesino mortal el cual era evadido por Issei, quien casi como si fuese una anaconda, se escurría entre ambas para salir corriendo en dirección a la entrada del salón. Mátenme si pueden. Tras decir eso él comenzó tal cual maratonista a correr a sabiendas de no tener un rumbo claro, por todos los rincones de la escuela si tenía que hacerlo, rogando por poder encontrar a alguno de los miembros del consejo estudiantil. ¿Dónde está Sagi cuando se le necesita? Murmuraba él mentalmente, a eso tras de él ya habían partido las dos afectadas, dejando a todos los presentes en el salón con una sonrisa torcida. ¿Qué carajos acaba de ocurrir acá? Sí, ya sabíamos que Yodo estaba mal, pero esto es un nuevo nivel. Ahora sí lo terminamos de perder. Mientras todos esos susurros comenzaban a sonar como barullo por el salón, Kiryu Aika posaba su mano en su mentón, ella sabía que tanto Issei como Sona Citri tenían su cuento porque él había hecho algo tan extraño y ridículo teniendo novia. Al parecer había algo más de trasfondo. Ya en su oficina Sona también dedicaba gran parte de sus neuronas a pensar cómo encontrarse con Issei a espaldas de todos los demás para poder ser pareja durante así fuese unos cuantos minutos, razón por la cual, la cara de sorpresa y estupor no fue posible de disimular cuando vio a Sagi y a Momo llevando a Issei sujeto como si fuese un prisionero de guerra golpeado, sabiendo que eso no era tan plano como parecía ser, ella misma empezaba su propia actuación. ¿Puedo preguntar qué pasó aquí? Comenzó ella sobándose las sienes como si estuviese estresada. Pues verá, no es algo que yo haya terminado de entender, comenzó Sagi, para cuando encontramos a Yodo este ya estaba siendo apaleado por Murayama y Katase-san atrás del edificio antiguo al parecer él había robado la ropa interior de ambas antes de entrar a clase o yo que sé, suspiraba el rubio antes de dedicarle su mirada a su amigo, viejo se te zafó un tornillo. No tienes idea cuánto, contestó Issei parándose por su cuenta, moviendo sus hombros haciendo que estos tronaran reacomodándose. Señores, déjenme a solas con este tipo. Gruñó molesta la peli negra con dedos entrecruzados mostrando evidente enojo en su mirada. ¿Kaicho? Preguntaba Sagi extrañado, era la primera vez que veía actuar a su ama de esta manera. Ya me habían llegado reportes de que Yodo se estaba propasando con las mujeres estos días, esto me lo acaba de confirmar, salgan ahora, tendré que aplicar un poco de terapia de choque. ¿Oí tanto así? Digo, solo robe. Solo cállate Yodo. Sin más, ambos Citri se miraban entre ellos antes de alzar los hombros y retirarse del lugar, dejando solos a Issei y a Sona quienes se miraban fijamente. ¿Así que robar ropa interior? Preguntaba la Citri levemente molesta y algo extrañada. ¿Era eso o comprarme una gabardina con la leyenda Bagui en la espalda, atarme cinta en el pecho y andar con una espada de madera por la escuela? Respondía Issei divertido, por cierto, gran trabajo siguiéndome la corriente. Sé que dijimos que romperíamos las reglas, pero no pensé que te lo tomases tan literal, murmuraba la Citri cruzada de brazos con ojos cerrados, la idea era romper las reglas impuestas por las castas familiares, no las de la escuela. ¿Eres tonto Issei? De alguna manera Issei simplemente alzaba los hombros.
Vamos, de todas maneras acá estamos ambos solos, así que creo que funciona. Además, ¿por qué siempre sigues las reglas tan estrictamente? La peli negra bufaba un suspiro molesta, parándose frente al castaño pinchándole el pecho con su dedo índice. ¿Por qué no hacerlo como en tu caso hace que termines golpeado por todas, por robar ropa interior y que te lleven a detención? Issei parpadeaba varias veces ante la agresividad de la Citri, quizás por eso mismo suspirando levemente esbozaba una sonrisa desafiante. Pues, no estoy en detención, estoy en la oficina del consejo estudiantil contigo. El tono sugerente con el que lo decía y esa divertida seguridad hicieron que la Citri bajase la guardia nerviosa, mirando al costado levemente ruborizada. Tras eso Issei de nuevo se acomodaba las manos en su bolsillo. Bien, tú dirás cuántos días de castigo son. ¿Qué tengo que hacer, oh poderosa presidenta de hierro? Créeme que tendrás tu castigo, Issei, pero por ahora, sin más. Ella sacaba de su cajón del escritorio un chocolate de los mismos que Issei le había comprado antiguamente. ¿Aún te quedaban? Compre por mi propia cuenta, contestaba esta divertida, poniéndolo en sus labios. La señal era clara y oh por Dios, que cada segundo después de esta no sería desperdiciado. Obviamente Issei no sería quien se quedara nada más con el trabajo de buscar a su pareja, solo que Sona Citri tenía su propio estilo para hacerlo, no uno tan llamativo como el del dragón rojo, y esto se podía ver cuando ella vigilaba perfectamente cada detalle en la rutina estudiantil de Issei, incluyendo el período de educación física de él. Con todos los grupos de segundo reunidos haciendo calentamiento o estiramiento, era difícil que alguien notase que alguien iba a faltar. Al menos Aika Kiryu se había amistado de manera más directa con Asia durante esos días, razón por la cual la monja tampoco notaría la desaparición de Issei de primer plano. ¿Y cómo funcionaría el plan de llamar su atención? Fácil, esperar a que comenzase el castigo físico que muchos llamaban test de Cooper, o más que empezar, a que llevase un poco más de 10 minutos. ¿Para qué? Para ver cómo después de 10 minutos trotando los estudiantes humanos ya estaban clamando por misericordia, mientras que para los demonios eso era más como un paseo por el parque, razón por la cual Issei no perdió detalle de ver a la líder Citri escondida tras la esquina de un muro, haciéndole el gesto de que la acompañase. Él, ni corto ni perezoso, continuando corriendo, se separaba levemente de la manada para dar un salto ninja y juntarse con la peli negra. ¿No deberías estar en clase?, preguntaba Issei curioso mientras era arrastrado por la Citri a esconderse a un lugar lejos de la pista de atletismo. ¿Me dices eso a mí, sabiendo que tienes que dejar un registro por vuelta cuando están haciendo el test de Cooper? Buen punto, contestaba él con una gota de sudor cayendo por su mejilla. Algo me dice que tendré las notas bastante bajas en educación física este periodo. No pasa nada, contestaba la Citri con confianza. Nadie notará el expediente alterado de un estudiante en específico, así que vienes. ¿O prefieres darle vueltas a la pista de atletismo 30 minutos más? Tan sumidos estaban ambos en su charla circulatoria que la Citri, tal cual buen cliché de anime, no miró la piedra que sobresalía en el pasto, tropezando y llevándose a Issei con ella, cayendo ambos estrepitosamente al suelo. Para empezar deberíamos mirar por dónde andamos, murmuraba Issei. De hecho, tumbados en el suelo los arbustos terminaban de cubrirlos, además de otras ventajas que el mismo accidente había propiciado. Issei, murmuraba la Citri con cierta seriedad. ¿Sí? Preguntaba Issei divertido. ¿Sabes dónde tienes tu mano? Preguntaba esta, aumentando levemente su hostilidad. Alzando su cabeza levemente, Issei miraba que su mano derecha estaba descansando sobre el trasero de la Citri, por debajo de la falda. Para confirmar que era así no se le ocurrió otra cosa más que tantear el terreno desconocido para él. Días atrás, si se hubiese tratado de Buchou y de sus senos, probablemente él hubiese gritado nervioso alertando a todo el mundo, pero, con Sona, a esas alturas de su relación, de alguna manera eso no lo ponía nervioso. De hecho, le gustaba, más porque lo que estaba tocando no era para nada despreciable. ¿Dónde quiere estar?, contestaba este vacilón, haciendo que la peli negra le diese un coscorrón con sus nudillos. Tras quitar su mano y más bien subirla a la cintura de ella, ambos acostados en el pasto, se dieron cuenta de que quizás esa posición y ese lugar no era tan malas. ¿Sabes? Con el cabello cayendo por tu rostro te ves más encantadora, comenzaba el castaño divertido. Solo lo dices porque quieres mantener esa manita donde la tienes en este momento, contestaba ella seria. Si bien ya no estaba en su trasero, ahora estaba justamente en su cintura, apenas en el nacimiento de este. ¿Te molestaría que fuese así? No, creo que no. Durante un buen rato se quedaron así, simplemente acostados en el césped mientras que el resto de estudiantes o estaban en clase, o corriendo como idiotas en círculos.
Y entre tantas situaciones más de este estilo, la relación de ambos se iba desarrollando, no era sorpresa que cada uno por su parte preparase escenarios para encontrarse eventualmente, quizás la más destacable del momento era como la líder Citri desgastaba poco a poco un viejo tablón de madera que quedaba atrás del dojo del club de Kendo, una apertura lo suficientemente amplia para que eventualmente Issei o ella hiciesen de las suyas. Por su parte el castaño se limitaba a hacerse cada vez peor fama, no escatimaba esfuerzo en soportar los regaños de su líder y las palabras de juicio de Asia, Koneko, Akeno y Shinobi, mientras que Kiba se limitaba únicamente a suspirar cada que le preguntaban sobre qué pasaba con su amigo del alma. Otras veces la cosa no tenía que ser tan improvisada o tan extraña. Usted ya terminó de limpiar, simplemente va a salir a tomarse un descanso el resto del día, decía la Citri a la mujer encargada de la limpieza de la escuela, ambas hablaban desde el baño de mujeres, y por hablar, se entendía el que ella utilizase su presión demoníaca para hipnotizar a la humana quien convencida por el argumento se retiraba, o eso sería hasta que la de ojos violeta pensaba en algo extra mientras terminaba de hablar con la mujer. Espere, antes, avísele a Yodo Issei de la clase 2 a que tiene un asunto pendiente en el baño de mujeres, dígaselo a solas, llámelo fuera del salón si es necesario. La atolondrada mujer asentía. Quizás el baño no era el punto más elegante ni más digno de reunión, pero de ahí podían partir a cualquier otro lugar. Y había otras ocasiones donde simplemente... Issei, necesito que le lleves este informe a Sona, es sobre cómo nos organizaremos nosotros para respaldar la reunión de pasado mañana. Y... la misma situación parecía dárseles de la manera más casual. Si bien con cada día que pasaba Issei se iba haciendo una reputación cada vez más mala, por su parte la líder del clan Citri por más que tratase de mantener su típico carácter, de alguna manera esos excitantes y prohibidos momentos que pasaba con Issei le estaban haciendo acreedora de un muy buen humor, aquello no era ajeno para los estudiantes del común, mucho menos para los miembros de su clan, quienes se preguntaban qué era lo que haría que la líder Citri tararease relajada mientras comía chocolates y revisaba documentos y presupuestos como si nada. Eso en la superficie, puesto que más allá que ver los papeles, la peli negra pensaba únicamente en sobre cuál momento del día podría aprovechar para encontrarse con su pareja, besos, abrazos, caricias y mucho más estaban yendo y viniendo, pero ella estaba clamando por un momento como el de la enfermería, no por lo íntimo del roce de esa vez, sino por la completa intimidad, por el hecho de poder estar a solas con Issei durante al menos una hora sin tener que estar vigilando o con el oído a todo dar. No ayudaba que al día siguiente fuese la reunión de las tres facciones en la noche, eso quería decir que tenían el tiempo en contra para muchas cosas y de manera consciente o inconsciente, el personal de la escuela estaba trabajando a todo lo que daba para tener todo listo para la gran fecha, a tal punto que no había punto muerto donde ambos pudiesen tener un momento como el que ella quería. ¿Qué debería hacer? Mirando al salón de manera distraída, buscaba un lugar que ya pudiese estar listo para que ella se encerrase en él junto a Issei al menos un rato, compartir esa golosa costumbre de besarse con unos detalles extra y demás, en medio de su análisis al resto de la escuela, notó que de hecho, el salón del concejo, donde se llevaría la reunión ya estaba muy bien organizado, estaba totalmente listo, y ahí encontró su respuesta. Tsubaki, mencionó ella, ¿qué lugares hacen falta por organizar? Preguntaba el rey Citri acomodándose sus lentes con seriedad. En este momento, solo debería bastar adecuar el gimnasio y el edificio antiguo para la guardia de los ángeles caídos y los ángeles, respondía la mujer de larga cabellera a la orden. Bien, lleva al personal disponible al gimnasio para terminar eso cuanto antes, ordenaba la Citri, haciendo que su compañera la mirase confundida. Kaicho, acá hay algunas cosas que detallar aún, no hemos definido los parámetros de seguridad en torno a... Sé que es así, yo misma me encargaré de terminar eso, en caso de cualquier cosa le pediré a Rías que me envíe a uno de sus súbditos a asistirme, como dices, solo es detallar, no requiere el esfuerzo conjunto de todos nosotros, respondía autoritariamente la líder Citri. Entiendo, contestaba la reina asintiendo, siguiendo la orden de su líder, ella se preparaba para llevar al resto de las chicas del clan al gimnasio, antes de salir giraba en dirección a su ama, quien ya estaba escribiéndole por celular a Rías Gremory, Kaicho, el sistema defensivo del techo aún no está calibrado, por favor, tenga como prioridad eso. Entiendo Tsubaki, respondía la peli negra, listo, ya le pedí el favor a Rías, ya me encargo de ese detalle. Y, sin más, la reina se retiraba, dejando sola a Sona quien aprovechando el momento de privacidad aprovechaba para retocar su maquillaje, revisar en detalle su ropa, en fin, prepararse para la llegada de Issei quien no demoró más de 10 minutos, entrar golpeando con ambas manos la puerta del lugar.
Así que ¿qué tenemos que hacer? Preguntaba el castaño divertido, al parecer el día no iba a terminar sin que él tuviese un rato de encanto con la líder Citri. Para empezar, tenemos que arreglar el sistema de seguridad que hay en el techo, contestaba esta seria, sentada contra la mesa de su escritorio mirando al castaño de costado. Después pues bueno, digamos que si somos juiciosos y hacemos esto rápido, tendremos un rato nada más para nosotros dos. ¿Sistema de seguridad? Preguntaba Issei algo extrañado. Sí, verás, en este salón se alojarán los 3 representantes de las 3 facciones, es indispensable que este lugar esté protegido a prueba de todo, que no entre una ráfaga de viento sin que ésta sea detectada, analizada y que sea confirmada como una fuente de oxígeno no tóxica. Wow. Sí, así de simple, respondía la peli negra ya sabiendo cómo hablarle a Issei de cosas complicadas. Bien, ¿empezamos? ¿Por nuestro rato a solas o por lo del sistema de seguridad? Preguntaba divertido Issei a lo que su respuesta era un rápido beso de la Citri en sus labios, separándose mirando el sistema del panel de seguridad. El deber es primero, respondía la peli negra pensativa. Entonces, tras un rato de juegos divertidos, ambos comenzaban a trabajar. En eso Sona recordaba la importancia de lo que ocurriría mañana, si era como se le había informado, el Akuryukou hacía parte de la Armada de los Ángeles Caídos, había una gran probabilidad de que él fuese el guardaespaldas que acompañase a Azazel en ese lugar. No solo eso, la rencilla entre ambos en un lugar tan delicado podría despertar de nuevo la Gran Guerra. Issei, murmuraba ella con un toque meditabundo. ¿Sí? Tras unos segundos de pausa ella simplemente soltaba un hondo suspiro. Recuerda, tú eres tú pase lo que pase, comenzó ella buscando alguna manera de empezar. Mañana, muy probablemente te encuentres con el Akuryukou, por eso te digo, pase lo que pase, no te dejes tentar. Tras pausar levemente su actividad, ella lo miraba directamente a los ojos. Tú más que ser el Sekiryutei, eres Yodo Issei, tu deber no es el de tener un enfrentamiento a muerte con el blanco, tu deber es vivir libre como tú desees, seguir viviendo para ayudar a tus amigos y para vivir satisfecho contigo mismo. Issei estaba extrañado por esas palabras, más cuando tomando la delantera, Sona de nuevo posaba la mano en su mejilla, besándole la otra, sacando de su bolsillo un pequeño anillo, separándose de él, tomaba su mano derecha poniéndoselo. ¿Qué es esto? Preguntaba el castaño curioso. En caso de cualquier cosa, no tengo nada que pueda contener el poder de una Longinus, mucho menos su maldición. Esto será para que cada que lo veas, recuerdes que te necesito, no solo como un amigo o como pareja, te necesito porque eres la persona que siempre hace brillar el mundo de los demás, en especial el mío. Hasta hacía un tiempo, el mundo de Rías y el mío eran algo monótonos. Eres un tonto, pero nos has hecho felices a todos, ten eso en cuenta cuando uses tu Sacred Heart. Extrañado, Issei simplemente se limitaba a asentir. Al volver a su trabajo, meditando las palabras de la Citri, se dio cuenta que en realidad, era cierto, no podía ceder a lo que lo estaba intoxicando, él debía sobreponerse a eso, más porque ahora tenía a una persona en especial por quien esforzarse. En la oficina de ella, Rías miraba también en detalle sus documentos, preparando sus protocolos, decidiendo quién se quedaría en el edificio antiguo junto a Gasper, aunque en parte de su subconsciente, le estaba picando algo el hecho de haber enviado a Issei a que ayudase a Sona cuando podía haber más gente disponible porque ella le estaba solicitando ayuda. ¿Ella no tenía su propio clan? Aunque estas preguntas casi egoístas solo eran rencillas menores que se perdían en el aburrimiento de lo que tenía que hacer y la seriedad de lo que vendría al día siguiente, aún así, era como si sintiese que Issei y Sona se estaban haciendo demasiado cercanos. Sería interesante ver eso, murmuraba ella al aire, seguro que si hay alguien en este mundo que deteste a Issei sería Sona. No era para menos, ella antes de que Issei fuese revivido ya estaba preparando papeles para que él al más mínimo error se fuese de patitas a la calle de la escuela. Sería tonto pensar que ella podía desarrollar algún afecto especial por él más allá de la típica actitud gentil, profesional de ella que siempre mantenía con todos los que se le acercaban. Y sí, como era de esperarse, al día siguiente la tensión podía cortarse con un cuchillo de mantequilla en el mismo salón donde Issei y Sona habían estado trabajando. No era para menos, no solo se encontraban los 3 grandes líderes de las otras facciones más importantes sentados en la misma mesa, atrás del líder demonio y ángel caído, se encontraban los seres cuya rencilla había causado más de una catástrofe a nivel planetaria en sus diferentes momentos.
Mientras se debatía sobre lo ocurrido en el ataque de Cocabiel, Sona miraba de reojo a Issei, quien se mantenía firme, de brazos cruzados recostado contra la pared. Ajeno a todo lo que se estaba diciendo, no era para menos, su némesis estaba al otro lado de la habitación en una posición igual, sonriéndole burlonamente, no era de extrañar que él pareciese un sabueso que mira a la presa a cazar. Entonces Sekiryutei, bufaba a Azazel divertido casi sin importarle ser el centro de la crítica en esa reunión. ¿Qué opinas de la paz? Que está bien, murmuraba este secamente, sintiendo su brazo izquierdo picar de ganas de salir a destruirlo todo. Agradecería que no me dirigieses la palabra. Issei. Exclamaba nerviosa Rías, eso había sido en extremo descortés. Ja, pero al parecer al afectado no le importaba nada eso. Chico, cálmate, puedo ver que tienes asuntos pendientes con Balí, pero deberías dejarlos para otra ocasión. En este momento estamos hablando de firmar la paz. TSS. Era una situación preocupante, ella sabía lo mucho que Issei estaba soportando en ese momento, cualquier cosa que fuese a pasar. Era una desgracia para ella que tan pronto en un parpadeo todo el lugar hubiese cambiado, ya no estaban en el salón que ellos habían preparado, estaban dentro de un domo dorado creado al parecer por Sith en las afueras de la escuela y el cielo enrojecido estaba lleno de lo que parecían ser magos los cuales atacaban sin misericordia el campo. ¿Qué fue lo que pasó? Sonatan. Volviste. Exclamaba Serafall emocionada abrazando a su hermana. One-sama. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntaba esta de nuevo, mirando a su alrededor, vio que en las afueras del campo, ya se encontraba Issei junto a Rías, peleando a mano tendida contra los magos que los atacaban. Es una historia larga de explicar, la versión resumida es que tomaron al vampiro de Rías Tan y forzaron su balance Breaker, hasta ahora tu Issei-kun y Rías Tan hicieron que todo volviese a la normalidad. Sona agradecía el sonido de las explosiones y demás, casi se le va el alma del cuerpo cuando su hermana dijo tal frase en voz alta. Aún así, no había tiempo para perder, gran parte de las fuerzas armadas de las tres facciones habían perecido en el ataque hecho al detener el tiempo, razón por la cual todos entraron a la batalla sin mediar recursos. Sus enemigos eran magos, pero eran humanos, no sería difícil pulverizarlos. En medio del campo de batalla, la mente de la ojivioleta divagaba, lo que acababa de ocurrir era extraño. ¿Cómo fue que se supo de la reunión de las tres facciones si ese era un secreto guardado nada más por sus participantes centrales? En este caso serían organizadores, los líderes y los guardaespaldas. Sus ojos se abrieron en absoluto terror al mirar al campo de batalla y notar que el Arkuryu-kou no estaba en ese lugar. No demoró en aparecer en su campo de visión, no fue difícil encontrarlo, él acababa de estrellar a su líder en un cráter. Oh no, ahora sí todo se iba a ir a la mierda, o mejor dicho, ya se había ido a la mierda desde el momento en el que él apareció junto a Azazel. Fue una verdadera sorpresa ver que el némesis de su pareja no solo era miembro de la Brigada de Caos, sino que también era un descendiente del Lucifer original, un hombre mitad demonio que tenía por parte de su sangre humana la fortuna de haber nacido con la Divine Dividing, y este tenía una sola intención, deseo de batalla, deseo de matar a su némesis. Yodo Issei, el destino es algo cruel, ¿no crees? La pregunta de este llamó la atención de la Citrit, quien veía a su pareja en el suelo, mirándolo absorto e impactado. ¿Qué dices? Yo nací con el poder de un Mao y el de un dragón, se podría decir que eventualmente seré el ser más poderoso de todos, mientras, tú solo eres un simple humano. Antes de ser reencarnado como demonio, no eras nada más que un estudiante de preparatoria. Eso significa, que sin tu Bosted-Gear no eres absolutamente nada. La ira del castaño iba creciendo poco a poco, se había formado un perímetro alrededor de él en el suelo que estaba emanando un calor asfixiante, el calor que generaba el genuino deseo de la Bosted-Gear de matar. Es una lástima, es algo tan triste que me hace querer reír tristemente. Nuestras Sacred Gear son enemigas naturales y aún así, nuestras habilidades no se comparan. ¿Y qué con eso? Preguntaba este ya gruñendo con sus colmillos pronunciados. Que estos días me has mostrado algo interesante, más precisamente la vez que aprehendiste a Cocabiel, un genuino poder que ha despertado de la ira y del odio que te pareces Ibarro con tus amigos, con tus padres. Si te dedicas a la venganza, el poder al que te entregaste terminará de madurar. Todo el mundo estaba absorto ante esa declaración, en consecuencia a esta, la Bosted-Gear brillaba con intensidad. Issei, no lo hagas. Por su parte, gran parte del proceso mental de Issei estaba perdido en una sola orden. Matar.
Estaba listo, sentía como deseaba entrar en estado balance breaker para eliminar a esa basura que estaba atreviéndose no solo a amenazarlo a él, sino también a su familia y amigos, estaba listo para alzar su garra al aire, aún así, algo que no estaba acostumbrado a tocar le regresó parte de sus sentidos, un pedazo de metal que estaba en el dedo anular de su mano derecha. En caso de cualquier cosa, no tengo nada que pueda contener el poder de una Longinus, mucho menos su maldición, esto será para que cada que lo veas, recuerdes que te necesito, no solo como un amigo o como pareja, te necesito porque eres la persona que siempre hace brillar el mundo de los demás, en especial el mío, hasta hacía un tiempo, el mundo de Rías y el mío eran algo monótonos, eres un tonto, pero, nos has hecho felices a todos, ten eso en cuenta cuando uses tu Sacred Gear. Las palabras de la Citri venían a su mente, iluminando la oscuridad que lo estaba torturando a ir a la batalla. Al mirar atrás de él, ella estaba ahí, mirándolo con seriedad en su gesto neutro, pero con verdadera expectación en su mirada. No caeré en su juego. Recuerda Issei, un juego de roles. El bastardo arriba de él se estaba glorificando de ser un milagro viviente mientras que él solo era un alguien con una voz Ted Gear, en parte, era cierto, pero, durante sus últimos días, se dio cuenta que habían muchas formas de ser un alguien especial, una persona la cual por haber nacido como la hermana menor de Serafat tenía un enorme peso encima, el peso de tener que estar bajo la sombra de su hermana si no hacía algo por su propia cuenta, y por eso, ella decidió optar por algo diferente, no podría ser tan poderosa como su hermana, al menos aún no, por lo que ella se había enfocado en algo distinto, en ser estratega, en ese caso no serviría, pero, ella por su parte había tomado un carácter distinto, una forma más dinámica de pelear con estrategia. Recuerda, tú eres tú pase lo que pase. Su agresividad no desaparecía, pero en cambio, una sonrisa prepotente aparecía en su rostro. Así que quieres verme en mi forma más poderosa y para eso pretendes matar a mis padres y amigos, ¿eh? Preguntaba este volviendo poco a poco a sus cabales, para todos fue una extrañeza ver que él bajase su posición de batalla a estar simplemente parado. Si te molesta, ven a detenerme. En respuesta, Issei daba unos cuantos pasos al frente. Es una lástima, pero no entraré en balance breaker para pelear contra ti. Todo el mundo, inclusive los ángeles y demás, abrieron sus ojos como platos al escuchar eso, incluso el mismo Bali se extrañó ante tal declararon. ¿Qué? Así de sencillo como suena, decía el castaño, tú que estás desesperado por pelear contra mí como Akuryuko y Sekiryutei, créeme grandísimo hijo de puta que no te voy a dar ese placer. Blade. Ascalón era desenfundada de la voz Ted Gear, haciendo que Issei la tomase con sus dos manos en una posición de batalla un tanto rígida de kendo. Circeps-sama, por favor, proteja a los demás, decía Issei quien al ver que el mencionado asentía, volvía a mirar a su némesis, para ti, la voz Ted Gear y Escalón será todo lo que utilizaré para pelear. Bost. Las cargas comenzaban a acumularse. Vaya que eres estúpido, contestaba Bali con cierto desprecio en su voz, estás burlándote de mí creyendo que aún solo con la mata dragones y con la primera fase de tu Sacred Gear puedes vencerme en mi forma balance breaker. ¡Qué decepción! Esto es peor de lo que pensé, cargando energía demoníaca en sus palmas él se preparaba para atacar, parece que tendré que enseñarte con quién te estás metiendo. En el suelo Issei tragaba saliva pesada. ¿Qué es lo que pretendes hacer compañero? Draiga, ¿puedes potenciar algunos procesos mentales? Preguntaba Issei un tanto nervioso. ¿A qué te refieres con eso? ¿Recuerdas el demonio rebelde al que se enfrentó Sona? ¿Qué viene eso a este caso? Ella acabó con su enemigo utilizando su concentración para saber en dónde pisaría y cómo lo haría, algo parecido podría ser muy útil, pero necesito que mis reflejos sean superiores a los de él. Podemos intentarlo, pero no creo que sea la forma más efectiva de enfrentarse a Albion. Esa es precisamente la idea, contestaba Issei. ¿Eh? Transfer. Tan pronto la energía fue disparada contra él, Issei pudo ver cómo venía esta casi como si fuese en cámara lenta, también el hecho de haber transferido cargas al poder físico suyo le permitió poder moverse a una velocidad lo suficientemente rápida para esquivar la energía de manera más efectiva. Sona no perdía detalle de ese movimiento. ¡Boom! Tras levantarse la nube de polvo, fue una sorpresa para todos ver que Issei había retrocedido ya una buena cantidad de pasos. ¿Qué? El sujeto de armadura blanca realmente estaba extrañado por lo ocurrido. Lo dije, contestaba vacilón Issei, entre mi voz Ted Gear y Escalón, no creo necesitar nada más para acabar contigo infeliz. Atrás todo el mundo estaba estático. ¿Qué fue lo que hizo Issei? Preguntaba confundida Akeno, ¿cómo es que pudo esquivar eso con tanta facilidad?
No es que lo haya hecho con facilidad, todo el mundo volteaba a mirar a la líder Citri. Hay una teoría en las artes marciales que dice que un maestro puede esquivar las balas de pistola o de cualquier arma. Esto, en base a que él no esquiva directamente la bala, lo que hace es mirar cómo es que el sujeto apunta su arma y el movimiento de sus músculos, los cuales le anuncian cuando va a disparar. Esto hace que él ya tenga una idea de a dónde va a ir la bala. Se trata más de un tema de concentración. ¿Senpai puede hacer realmente eso? Preguntaba con eco atónita. Eso parecía demasiado surreal. Es extraño, pero él está haciendo exactamente lo mismo que yo hice la vez que le pedí que me acompañara a exterminar a ese demonio rebelde, pero, los ataques del blanco son demasiado rápidos como para hacer eso. ¿Está potenciando sus reflejos y músculos para poder hacer eso? ¿Con qué objetivo? ¿Estando nada más en estado básico no escarcomido por el odio? En parte parece ser eso. Ahora ella alzaba la mirada para ver a su enemigo, quien cargaba más energía disparándola como una lluvia al castaño, quien aún viéndose el sobreesfuerzo en su rostro, esquivaba magistralmente cada uno de estos, moviéndose en predicción a lo que él veía con sus reflejos potenciados, desviando uno que otro ataque con escalón, aprovechando el refuerzo de su fuerza muscular y el poder mismo de la espada. Ese sujeto utilizó un juego de palabras para tentar a Issei a pelear con todo su poder a sabiendas de que esto lo podría consumir y de paso generar una pelea donde ambos se atacaran con todo, inclusive si esto borraba la escuela, la ciudad y el país entero, pero parece ser que ahora él es el que está frustrado por la respuesta de Issei. Según él, no lo está enfrentando como el Sekiryutei, sino como Yodo Issei. Es simplemente increíble. ¡Boom! Tras una explosión considerable, Issei salía de una cortina de humo arrastrándose, manteniendo el equilibrio, rasgando el piso con escalón, jadeante, pero con una sonrisa desafiante en el rostro. No podía esperar menos de ti, Issei. El sujeto en armadura blanca miraba curiosamente al castaño, quien respirando hondamente sujetaba a escalón con una sola mano, posando la derecha en el suelo, como si fuese a empezar a correr. ¿Eso es todo, Bali?, retaba el castaño desafiante, haciendo que el peli platino gruñese levemente. Ya veo, para evitar de entrar en modo balance breaker y no ser comido por la maldición, encontraste la mejor forma de pelear usando tus recursos básicos. Es una estrategia la que adoptaste, compañero. Y, murmuraba él por lo bajo, no sé qué tan efectiva sea contra este sujeto, pero si fallamos, estamos perdidos. Tras ver que el ataque a distancia no funcionaba, el sujeto de armadura blanca suspiraba. Ya veo, eres bueno, pero ¿cómo evitarás esto? Tan pronto había dado esa amenaza, él desaparecía en un haz de luz que iba hasta lo más alto del cielo, disparándose en picada hacia él en modo de zigzag. Esto es malo, murmuraba él forzando sus ojos y oídos. No lo puedo seguir, Drake. No sé si sea buena idea hacerlo, socio. Una cosa es potenciar los canales de energía mágica y otra es potenciar receptáculos nerviosos y demás. Puede ser peligroso. No importa, solo hazlo. Transfer. 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 Reflejos, fuerza física y escalón. Así era como se habían repartido las siguientes cargas de poder. Ahora, en ese momento, incluso en medio del haz de luz, Issei podía ver cómo el blanco se acercaba peligrosamente hacia él, preparándose para destrozarlo con un puño, aprovechando su posición reclinada. Espero tanto como podía hacerlo. No fue sino cuestión de instantes en las que la distancia de ambos era menos de 1 metro, momento en el cual Issei, forzando sus sentidos a todo lo que daban, se desplazó levemente hacia un costado, alzando la espada a lo más alto que él podía hacerlo. Slash. FFRRRRRRRRRRRRMMMMMMMMM. A la vista de todos solo se veía como el haz de luz volvía al aire de manera más estrambótica de la que había llegado, hasta quedar estático de nuevo. Al mirar en detalle, tenía un corte en transversal desde su hombro a su espalda, el cual sangraba fuertemente, aunque esto no parecía impedirle seguir peleando como lo estaba haciendo. Clic. A Issei le parecía haber escuchado como algo se había roto, como un cristal. Tras eso un enorme dolor de cabeza comenzó a apoderarse de él, así como sintió algo caliente en su mejilla. Al palparlo vio que era sangre, que estaba escurriendo sangre por su oreja. Parece que uno de tus vasos cerebrales se ha roto por la presión sanguínea en el flujo de tu cerebro. Secándose a la carrera, Issei hacía como si no hubiese pasado nada a ojos de su enemigo, quien se despojaba de las piezas dañadas de su armadura y las reemplazaba por unas nuevas. Parece que te subestime, Yodo Issei. Debo decir que me has impresionado, pero dime cuánto más puedes aguantar peleando así. ¿Molesto blanquito de mierda?, preguntaba este divertido. Al final parece que sí te poder ganar de esta manera.
Idiota arrogante, finalizaba el blanco antes de volver a la carga, estrellándose estrepitosamente contra el suelo y empezando una batalla de cuerpo cercano con Issei, quien debido a que era más pequeño que el sujeto en armadura de dragón, utilizaba el refuerzo de sus reflejos para huir por las zonas bajas y laterales del cuerpo del blanco, acertando un golpe cada cuanto sentía que podía darlo. Divide. Con sus reflejos potenciados, de alguna manera podía ver como una onda de energía invisible que solo era perceptible cuando ésta se desplazaba por como torcía levemente el aire, dándole las herramientas para girar por el suelo esquivando la habilidad del blanco. Impresionante, nunca había nadie que le hiciera pelea a Balí de esa manera. Exclamaba impresionado Azazel ante lo que estaba viendo. Es similar a la forma de combate de Sairaorg, agregaba Sithech, está centrado en explotar las ventajas de un combate físico cercano en vez de depender únicamente de su Sacred Gear. La presidenta del consejo estudiantil no podía estar más admirada por lo que estaba viendo, él estaba enfrentando a su peor enemigo, no como el dragón rojo, sino como Yodo Issei, y todo lo estaba haciendo por cuenta de él, evitando dejarse comer por la maldición que lo estaba devorando. Issei. Tras unos cuantos minutos, Issei y Balí retrocedían cada uno por su cuenta, las heridas de espada a comparación de la primera, no eran de destacar, la fuerza física y el filo de Ascalón aún no eran suficientemente poderosos como para rasgar profundamente e Issei requería demasiada concentración como para potenciar lo suficiente mientras estaba en un combate cercano. Por su parte el mencionado salía con sus ropas rasgadas de los roces de los puños y cargas mágicas de Balí, no tenía ninguna herida debido a la concentración de sus reflejos, pero su cerebro lo estaba matando, no era de extrañar que al respirar levemente sus vasos dilatadores se destensionasen, provocándole que él sangrase por la nariz y por los ojos también. Compañero, no sugiero que sigamos con este modo de enfrentamiento, tu cerebro está a punto de estallar como una bomba de aire. Me arrepiento de lo que dije ahorita Yodo Issei. Comenzaba el blanco embelesado, esto es divertido, muy divertido. Issei jadeaba agarrándose el pecho, el daño dentro de su cuerpo se había multiplicado a la par que el de su poder, aún así, no debía bajar el ritmo. ¿No que nuestras habilidades estaban tan lejos la una de la otra como el cielo y la tierra? Estás en una muy mala situación siendo así señor demonio dragón, continuaba Issei picándole la herida a su enemigo, quien simplemente alzaba ambas manos. Si lo crees así, vas a ver el Juggernaut Drive. Y así, él comenzaba a hablar para él mismo, mientras su armadura comenzaba a parpadear, Issei podía escuchar claramente todo lo que estaba diciendo, pero de alguna manera la presión ejercida sobre sí mismo le hacía que no le prestase mucha atención a los detalles, en esos momentos, él era una máquina que solo reaccionaba a un acercamiento a supervelocidad como señal para moverse. Crash. Aún así, todo había terminado, interrumpiendo la pelea llegaba el actual descendiente de San Wukong, informándole al Peli Platino que lo necesitaban en otro frente de batalla, Issei si bien por su instinto quería seguir peleando, al ver cómo Balino reprochaba la petición de su compañero y simplemente asentía, dio por entendido, que su labor había terminado ahí, relajando sus músculos apoyaba la punta de Ascalón en el suelo, sintiendo como sus piernas temblaban. Esto fue mucho más divertido de lo que pensé, se despedía el dragón blanco entrando en el vórtice creado por el descendiente del mono legendario, espero que en la próxima ocasión podamos pelear con el verdadero límite de nuestro poder. Issei bufaba una risa desafiante. Puedes esperar sentado a que eso ocurra. Sin más la pelea había terminado, no demoraron Rías y las demás en ir a auxiliar y a felicitar al dragón rojo quien simplemente caía sentado, recibiendo el tratamiento de la monja quien lo veía con cierto terror puesto que su Sacred Gear curativa no le permitía perder un solo detalle del daño en su cerebro, músculos y sistema nervioso. Es extraño, murmuraba Tsubaki a lo lejos. ¿Disculpa? Preguntaba Sona, ambas estaban muy lejos del centro de atención del lugar. Recientemente Yodo Issei ha incurrido en una conducta la cual si nos basáramos en ella, diríamos que él es una persona con una limitada capacidad cerebral y un pobre criterio de madurez, el que está ya sentado tras haber enfrentado al dragón blanco de manera tan brillante es el mismo sujeto. Sona se mantenía en silencio. Encontró y analizó un punto débil en la estrategia de la Kuryukou, luego, casi de inmediato encontró una estrategia respecto a sus habilidades y defectos, más teniendo en cuenta este tema de la maldición, el chico que está allá, es 1000 veces más inteligente que el que nos ha mostrado en la escuela. ¿Cuáles son sus intenciones entonces? No creo que alguien con esa presteza disponga de sus habilidades únicamente para robar ropa interior y ser capturado a los pocos minutos.
No lo sé, también me parece sospechoso, contestaba el rey Citri. Era cierto, era difícil verlo para Rias y los demás, pero para ambas, el comportamiento abstracto de Issei era algo que no cuadraba con el perfil que él se estaba creando, al menos, para Tsubaki. Sona era consciente de cada detalle, cada verdad. En el fondo no podía decir que no estaba conmovida, Issei había utilizado todo lo que había aprendido con ella y pudo ver cómo es que al tomar el anillo que ella le había puesto, había recordado no perder el control. Todo lo que acababa de ocurrir hacia unos minutos, no era nada más que el resultado de la cercanía entre ambos. Al día siguiente, como siempre, las cosas en la escuela funcionaban como siempre, como si el día anterior no hubiese habido una pelea de enormes proporciones la cual pudo haber propiciado el final de toda la ciudad y haber estallado la guerra nuevamente. Ese mérito era de ella y de Rias, y sus respectivos grupos. Al parecer las cosas para como se venían previniendo bajo la mesa, terminaron en el mejor escenario posible, y eso quedó demostrado al saber que Issei al parecer no había quedado con un daño permanente. 2 horas encerrado con Asia y su Sacred Gear fueron todo lo que se necesitó para poder estar bien de nuevo, al menos eso era lo que le había contado Rias. Sí, gracias a ambas, otra terrible amenaza fue diezmada. No se podía decir que no hubo nadie quien no colaborara. Sin embargo, como casi siempre, el grueso de la situación se lo había llevado Issei. En comparación a otras ocasiones, el café de la Citri permaneció frío de tanto tiempo dejándolo quieto en la mesa, mientras que Sona simplemente se dedicaba a mirar por la ventana desde su oficina. No se podía ver mucho puesto que la lluvia de la tarde opacaba todo con un monocor de color gris. El ambiente estaba algo apagado, pero para lo ocurrido el día anterior, esto quizás no era tan malo. En su mano descansaba su celular, con la foto más reciente de ella y de Issei. Esta vez era ella abrazándolo del cuello, pegándose a él tanto como podía hacerlo mientras él se tomaba la foto junto a ella extendiendo su brazo hacia arriba. Una sonrisa se apoderaba de su rostro. Lo ocurrido el día anterior le había mostrado cuánto habían aprendido el uno del otro. No podía evitar pensar que ella estaba siendo una influencia positiva para él así como él para ella lo era. Envalentonándose un poco, sabiendo que eso no se malentendería, ella no demoró en mandarle un mensaje a Issei, bajo la premisa de que ella lo iba a felicitar por lo ocurrido al día anterior. ¿Por qué no hacerlo? Sin más, tras escribir a la carrera solo le quedaba esperar a que éste llegase a su oficina. Tsubaki y las demás ya deberían estar en sus clases, así que no habría mucho problema con eso. Por otra parte, ella no era la única que compartía esa clase de pensamiento. Rias también estaba pensativa sobre lo ocurrido el día anterior. Al parecer si las cosas estuvieron a punto de terminar mal, todo terminó relativamente bien gracias a Issei. Ella en compensación quería darle el día libre, pero de nuevo, el entusiasta le decía que no era necesario. Ese mismo comportamiento y respuesta que él solía tener cuando hacía su trabajo nocturno con su misteriosa contratante nocturna, eso le hacía pensar que quizás, ella fue un poco paranoica en ese tema, que quizás Issei realmente solo quería esforzarse por cumplir su sueño a como diese lugar. En fin, en eso se estaba ocupando su mente cuando fue interrumpida por el grupo de su mejor amiga, quienes venían presentándose ante ella de manera respetuosa. Rias Senpai, hacían la venía los alfiles y demás, a lo que la pelirroja un tanto extrañada asentía. ¿Qué pasa chicas? ¿Qué las trae por acá? Pues verá, quien daba el paso al frente era Momo un tanto apenada. Queríamos hablar con Issei-san. Rias parpadeaba varias veces extrañada. ¿Y eso? Esta vez era la reina Citri quien daba el paso al frente. Permítame explicarme, estos días debido al comportamiento de Yedo nosotras habíamos tomado una posición algo hostil contra él. No era para menos, su forma de actuar es la de un completo imbécil, o al menos eso creíamos. Ahora ella respirando hondamente se daba la pauta para continuar. Ayer de cierta manera nos quedó claro que le debíamos una disculpa, no solo por salvarnos, sino también porque nos equivocamos en cuanto a su forma de ser. Tendrá sus razones para tener tales pasatiempos, pero definitivamente no es porque sea un estúpido. Rias sonreía ampliamente. Vaya, es un gesto noble por su parte. Sí, quien pasaba al frente era Meguri un tanto apenada. Como caballero de Sona Citri, pude ver que él no tenía ninguna técnica con la espada. Sin embargo, sus reflejos y destreza física fueron algo que me llamó la atención. De paso quería pedirle consejos a él sobre cómo mejorar. Rias sonreía. Al parecer la mala reputación de Issei que él se había estado haciendo durante esos días parecía verse opacada por el respeto que le tenían como combatiente. Bien, aunque les debo decir que alguien ya se adelantó, decía la pelirroja satisfecha, haciendo que las presentes parpadearan confundidas. Disculpe.
Sí, hace un rato Sona me avisó que ella quería felicitar a Issei por lo que lo envié para allá. Si se apresuran puede que lleguen a hacerlo como un acto conjunto del clan Citri, apuesto a que él agradecerá eso. Todas se miraban entre ellas, la que había sido más hostil con Issei era la misma Sona, y ella había solicitado a Issei para felicitarlo antes que nadie. Bien, no siendo más, nos retiramos, que tenga buen día Rias-sama. Sin más, todas las chicas se retiraban, dejando sola en el salón a Rias quien sonreía enternecida. Eso será algo que le levante la moral a Issei, apuesto a que le gustará que todas ellas lo feliciten. Sin más, volvía a sus asuntos, sin darse cuenta la clase de daño que acababa de realizar. Bienvenido. No pasaron más de 10 minutos tras enviar el mensaje a Rias para que Issei llegase al salón del concejo, como casi siempre, en el lugar se encontraba nada más la líder Citri, con una sonrisa fraterna. Sona, hola, él miraba a los costados, ¿y los demás? En sus clases, es extraño tras lo ocurrido ayer, pero bueno, parece que es así gracias a tu esfuerzo. Ahora ella se levantaba de su asiento, acercándose a Issei, empujando la puerta cerrándola a la vez que rodeaba el cuello del castaño besándolo de inicio. Debo decir que no te he dado un premio aún por eso. El castaño correspondiendo el abrazo comenzaba a llevar a la peli negra a su escritorio, sin romper el segundo beso del día hasta unos cuantos segundos después, separándose mirándola con placer. Bien, ¿cuál es mi premio? Preguntaba este jocoso. Pues, ¿qué es lo que quieres? Tras unos segundos, el chándal de la peli negra caía accidentalmente a la mesa por el recorrido del abrazo del castaño. De momento, esto me basta, respondía él, mirando como con la desaparición de esa prenda, se podía vislumbrar más del cuerpo esculturalmente femenino de su pareja, aunque no puedo decir que no quiero ver más. Una sonrisa divertida se posaba en los labios de la peli negra. Bueno, digamos que yo también quiero ver un tanto más. Diciendo eso, envalentonada, deslizaba la chaqueta de Issei sobre sus hombros, para continuar con su exploración el uno del otro. Y así, intercambiando besos a gusto, ambos continuaban reconociéndose físicamente con el tacto de sus manos, ambos sumidos en la intensidad del momento, no eran conscientes de cuán profundos se estaban haciendo sus besos ni qué tan rápidas e íntimas se estaban haciendo las caricias. Issei, murmuraba la Citri sintiendo los labios del castaño sobre su clavícula, no era difícil puesto que él ya había desabotonado la camisa y había deslizado levemente el top hacia un costado. Por su parte la peli negra bien se divertía acariciando la espalda desnuda del chico, deslizando sus manos bajo su camisa. No supo si era producto de la excitación, o de la emoción del momento, o quizás un efecto adyacente de haber potenciado gran parte de sus sentidos la noche anterior, pero pudo escuchar los pasos que venían amontonados en dirección a la entrada del concejo. No es que se escuchasen a lo lejos, prácticamente ya estaban al otro lado de la puerta. En ese momento él se puso pálido. Oh no, murmuró llamando la atención de la Citri, que prestándole atención al entorno notó también que todo su grupo prácticamente estaba al otro lado de la puerta mientras que ambos estaban demasiado íntimos, con parte de sus prendas desorganizadas, más ella que estaba desabotonada y con sus ropas más íntimas deslizadas, mostrando bastante piel a la primera vista. No había manera de poder arreglarse antes de que entrase el grupo. Mierda, ¿cómo fuimos tan descuidados? Normalmente ella hubiese puesto segura la puerta tras entrar Issei, pero tan sumida estaba en comenzar a intimar con él que pasó ese detalle en alto. El castaño por su parte poniendo a trabajar a toda carrera las neuronas que ayer habían trabajado turnos extras supo que no había ninguna manera para evitar que ellos fuesen descubiertos, más porque el picaporte de la puerta ya estaba moviéndose para abrirse. Al mirar a la Citri esta estaba nerviosa, tanto que su mirada temblaba, no quería que ella se viese denigrada porque expusiesen su secreto más íntimo y aquel que le generaba más felicidad. Estrechando los ojos solo pudo encontrar una solución en milésimas de segundos, robándole un rápido beso a la peli negra le sonrió con confianza. Sona, discúlpame, extrañada por eso, la Citri iba a preguntar por qué se estaba disculpando, hasta que, Ryush. Con un movimiento autoritario, él le arrancaba la falda del uniforme, comenzando a correr con esta en dirección a la entrada la cual justo se estaba abriendo mostrando que atrás de la doble puerta se encontraba prácticamente todo el grupo Citri a excepción de Sagi. Estas quedaron de piedra al ver al castaño corriendo contra ellas. No puedo dejar que mal entiendan a Sona, por lo que solo me queda una opción. Como un cazador, él pasaba en medio de todas ellas, no sin antes tocarlas con su mano izquierda dejando su firma mágica. Oh sí. Ahora sí viene lo bueno.
Gritaba él a los cuatro vientos mientras seguía corriendo. Las chicas extrañadas miraban al castaño huyendo con lo que parecía ser un trozo de ropa morado. Tsubaki, impactada, volteaba a mirar a donde estaba su líder, quien tenía un gesto de terror en su rostro, al ver cómo sus súbditas la miraban sin su falda, levemente desordenada. El gesto normalmente neutro de Tsubaki se torció en una mirada furibunda. Yodo Issei. Gritó esta con odio en su voz. Rápido, vayan tras ese hijo de puta. El que él huyese con la ropa de la peli negra, mientras que esta miraba confundida y nerviosa, totalmente indefensa, solo daba a entender una cosa: que él definitivamente había traspasado la raya esta vez. Tras asimilar lo ocurrido, todas asentían, comenzando a ir tras Issei, mientras que Tsubaki materializaba una manta y se la pasaba a su líder. Kaicho. ¿Se encuentra bien? Dígame que ese grandísimo hijo de puta no le hizo nada. Sona estaba estática, con su poker face quebrado completamente ante la incredulidad. En vez de ser descubierta infragante teniendo intimidad con Issei, al parecer, ahora se veía en un escenario donde ella de alguna manera había sido violada por él. Estoy bien, contestaba ella poniéndose la manta encima, esbozando una mirada de odio. ¿Pero qué fue lo que ocurrió acá? Preguntaba aterrada Tsubaki, creyendo que su ama había sido mancillada. Afortunadamente nada, estaba felicitando a ese infeliz por lo de ayer. En un momento que baje la guarda, me domino y me dejo de esta manera, solo tomando una foto y mi falda antes de correr. Era una mentira, una horrible mentira, pero, eso era lo que hice y estaba buscando. No podía creer que él mismo se hubiese puesto en una posición así. Tsubaki estrechaba su mirada aún más. Kaicho, arregle sus ropas pronto, murmuraba esta, tenemos que ocuparnos de un sujeto que va a ser expulsado hoy. Sin más, la reina comenzaba a correr a apoyar a las demás. Tras estar sola de nuevo, la líder Citri caía sobre su asiento. Tras haber invocado un nuevo juego de ropas, posando su mano en su frente, sentía un enorme escalofrío y un enorme vacío en su estómago. Las cosas se habían tornado mal, muy mal. En pocos segundos, sin entender cómo, acababa de convertir a Issei de ser el héroe del lugar, en un jodido villano pervertido y enfermo. Tras unos cuantos segundos, ese vacío se fue haciendo más intenso hasta que el sentimiento de culpa la dominaba por completo, comenzando a llorar. Issei, discúlpame. Por su parte el castaño sabía que ya lo estaban siguiendo, no era para menos, estaba corriendo por los corredores de la escuela con la falda de la presidenta del consejo estudiantil. Muchos veían impactados como él huía del consejo estudiantil con el pedazo de prenda. Yodo hijo de puta uno, ahora sí la hiciste. Gritaban las torres de Citri con genuinas ganas de matarlo. Él sabía que eso era así, sin embargo, él también sabía que si dejaba como afectada nada más a Sona Citri, la atención se desviaría sobre ambos. No le quedaba otra opción más que terminar de hundirse en el lodo. Aprovechando que estaba cerca del almacén de limpieza, tomaba un balde con agua usada, frenando en seco mientras que sus persecutoras ya se preparaban para amedrentarlo. Y sin advertencia, él les arrojaba esa agua sucia a ellas. ¡Kiiiiaa! El grito fue de evidente asco. Esa agua enjabonada sucia olía desagradable, y todos en la escuela acababan de ver cómo él les echaba eso. ¿Con qué razón lo había hecho? Extendiendo su mano a un costado. Dress break. Chasqueaba los dedos, para que mediante su magia pudiese romper la ropa de cada una de las integrantes del concejo, sin delatarse ante los humanos del lugar, quienes por lo que vieron, creyeron que lo que él les había arrojado tenía alguna sustancia disolvente de telas. Todo el mundo estaba estático mientras que las indefensas chicas se sentaban en el suelo, cubriendo sus partes. Agradecían que al parecer la técnica que desnudaba en su totalidad, no había rasgado las ropas de ellas por completo, evitando dejarlas descubiertas en toda su intimidad. Esa era su victoria. Sin más, él tomaba su celular, tomando unas cuantas fotos de las indefensas y semidesnudas miembros del concejo. Con eso, todo había quedado justificado, al menos en la superficie. Estoy jodido. Pensaba él con una sonrisa melancólica. Estoy tan jodidamente jodido. Rápidamente quien entraba al ruedo era Sagi, asentando un poderoso puño de derecha en el rostro de Issei, haciendo caer su celular, el cual él no dudó en pisar. Con eso, todo estaba hecho. Una sonrisa cansada se posaba aún con lo hinchado de su mejilla mientras estaba tirado en el suelo. Estoy increíblemente jodido, pero, al menos a ella no le dirán nada. Fue su último pensamiento antes del linchamiento masivo. La noche ya estaba llegando, razón por la cual ya no había mucha gente en la escuela. De hecho, a esa hora ya no debería haber nadie. Sin embargo, en el salón de castigo se encontraban dos personas, uno de ellos, golpeado y con sus ropas rasgadas, con sus manos atadas en un cinto mágico y su mirada en el piso. Yodo.
Hijo de puta. Eres un enfermo, no mereces estar con personas en sociedad. Eres un asco de persona. Creer que te admirábamos. Eres una basura. ¿Crees que esto es divertido? Parásito infeliz, ojalá te mueras de la peor manera. Otras tantas frases así eran las que él había escuchado por parte del consejo estudiantil. Tras reponer sus ropas y ser organizadas por su líder, la reunión de castigo empezaba junto a Rias y su séquito. Y eso fue bajo. La verdad, no tengo nada que decir, más que estoy decepcionada. Issei-san, ¿cómo pudiste hacer algo así? Definitivamente eres una escoria, senpai. Durante unas horas el consejo estudiantil estuvo dando razones para expulsar a Issei inmediatamente. Tras eso, Rias y los demás, pese a la decepción, lo defendían. Al final, la cosa se quedó en una matrícula condicional y una semana de servicio social obligatorio, custodiado por la mismísima Sona Citrus, quien era la otra persona en el salón. No la pudieron dejar sola hasta que no vieron que Issei estuviese amarrado como un animal, con parte de sus poderes sellados por su ama. Así era, ambos estaban en silencio en el salón del castigo. Sona no decía nada, no sabía qué decir. Por un descuido de ella, las cosas habían terminado de esa manera. Por más que él estuviese fingiendo, no cabía duda de que todo lo que le habían dicho y hecho a Issei en esa tarde, le estaba doliendo bastante. Esta vez fuiste bastante lejos, Issei, murmuraba ella con un tono serio. A eso el castaño, quien aún tenía su mirada en el suelo, bufaba un suspiro. Lo siento, contestaba él lastimeramente. No se me ocurrió otra manera de desviar la atención. Si ellos hubiesen abierto la puerta y nos hubiesen visto, esto hubiese terminado peor. Peor para mí, no para ti, contestaba ella con cierta molestia. ¿Sabes lo que te acabas de hacer? Lo sé, contestaba él con algo de pesar. No importa, en fin, tengo que hacer servicio comunitario y estoy a un pelo de ser expulsado. Eso solo es el inicio, murmuraba la Citri, sintiendo por primera vez en su vida un verdadero sentimiento de vergüenza y de arrepentimiento. No tenías por qué, quería decir que no tenía por qué haber hecho eso, pero si no hubiese dado ese salto al abismo, ninguno de los dos hubiese salido bien parado. Issei simplemente sonreía sosteniendo sus hombros. A diferencia de las golpizas humanas, las del consejo estudiantil sí dolían. Además, Rias le había dicho a Asia que no tratase a Issei como escarmiento. Vete a casa, Kaicho, decía el castaño con un tono ameno. Esto realmente no ha sido tan duro como crees. ¿Cómo puedes decir que es así? Esta vez la voz de ella mostraba enorme enojo. Has quedado como un paria frente a tus amigos y frente a mis sirvientes, quienes hace unas horas te veían como a un héroe. ¿Cómo me puedes decir que no es duro para ti? «Porque te conozco demasiado bien», contestaba él. «Te tiembla la voz y estás respirando agitadamente, además de parpadear más de la cuenta. No tienes que quedarte acá, deberías ir a desahogarte en privado». En ese momento, el aire se congeló. Issei, un tanto extrañado, volteó a mirar a la Citrus, quien en un momento dejó de mirarlo con molestia. Ahora, lo miraba casi con incredulidad. «¿Sona?» Extrañado por eso, él solo atinaba a mirar a la peli negra con cierta extrañeza. Él sabía que quien se estaba sintiendo realmente mal por lo ocurrido era ella. Él sabía lo mucho que ella se sentía cuando las cosas salían mal según ella misma por su culpa. La situación de él no difería mucho en ese caso. Aún así, ¿por qué estaba estática sin hacer o decir nada? Tras unos segundos, la Citrus se sentaba en la banca junto a Issei, y sin decir mucho más, lo tomaba de ambas mejillas, dándole un beso un tanto distinto a todos los demás. Este era el más autoritario por parte de la Citrus hasta ahora. Ella era quien estaba tomando el mando de la exploración de labios y demás, casi como si quisiera obligar a Issei a que se estuviese quieto. Al terminar, ella invocaba a su familiar, quien extrañada miraba a la Citrus, quien abrazaba a Issei. «¿Mando a llamar mi señora?» «Sí», contestaba esta autoritariamente. «Tengo una orden para ti, toma la forma física de Yodo Issei y espera aquí hasta nueva orden, y mucho cuidado, esto solo quedará entre nosotros tres». La mascota asentía intimidada ante lo que era más una amenaza que una orden por parte de su ama. Entendido. Sin más, la criatura cambiaba a la forma física de Issei, tomando asiento junto a ambos, mientras que la Citrus se levantaba dando unos pasos, extendiéndole la mano a Issei. «Ven», murmuró ella en voz baja. Issei, un tanto extrañado, se levantaba y tomaba la mano de ella, extrañado porque ella en ese momento estaba esbozando la misma cara de póker que siempre tenía cuando hablaba con él cuando se conocieron. Al tomar su mano, un círculo mágico los envolvió a ambos. Tras unos cuantos segundos, ambos aparecían en un lugar algo lejano a la escuela, un lugar que la Citrus reconocía perfectamente, pero que era nuevo para Issei. «¿Dónde estamos?»
Estaba en la sala de un apartamento bastante amplio con mueblería fina, la mesa del comedor descansaba al lado de un muro en desnivel el cual daba a un pequeño bar que secundaba la cocina, eso de lo que se podía ver puesto que el corredor que se encontraba a lo lejos probablemente llevaba a las habitaciones de ese lugar. En mi casa, contestaba Sona sin un ápice de duda, avanzando al interior de la casa. Obviamente el castaño se puso nervioso ante eso porque ella lo había llevado a su casa. Mirando a todas partes sin saber en dónde meterse, observo al lado de la entrada del apartamento un objeto que él ya creía perdido. Mi bici. Sí, ahí mismo estaba el vehículo que él utilizó para golpear al sujeto que los estaba amenazando en aquella ocasión. Recordaba que no pudo cargarla por la herida en su brazo y el daño de la misma ficla. Ahora, esta estaba reparada y de hecho parecía que le habían hecho bastantes ajustes ostentosos. Así, murmuraba Sona un tanto nerviosa, esa vez perdiste tu bicicleta por salvarme, lo menos que podía hacer era reparártela, pero no encontré un momento antes para poder entregártela. Cuando te vayas a ir puedes llevártela, decía está metiendo la comida en el horno microondas. Volviendo a la mesa del comedor ella servía un plato. Siéntate y come, tuviste un día horrible. Issei un tanto extrañado se acercaba a ella quien se sentaba en el comedor mirando que solo había un plato. ¿No vas a comer? Le preguntaba el castaño en señal de duda. No tengo apetito, come tranquilo, contestaba ella, simplemente mirándolo mientras que él, asintiendo tomaba los cubiertos y comenzaba a comer. Si bien era comida recalentada, no podía negar que era deliciosa. Vaya, estaba delicioso gracias. En eso una sonrisa tranquila era esbozada por la Citri, quien ya viendo a Issei un tanto más repuesto se levantaba, acto que él no demoró en imitar, preparando para dirigirse a la salida. ¿Puedo preguntar a dónde vas, Issei? Sin embargo, la voz de la Citri lo detenía, ella lo miraba con algo de curiosidad. Pues, a casa, contestaba él parpadeando varias veces. ¿Recordamos que en este momento mi familiar ha tomado tu lugar durante el resto del día? Preguntaba la Citri con una expresión neutra cruzada de brazos, recordando ese detalle Issei se mostraba algo confundido. Entonces, ¿yo qué haré el resto del día? ¿Dónde pasaré la noche? Un rubor se apoderaba del rostro de la Citri. ¿Te quedarías hoy conmigo? Esa pregunta fue suficiente para que Issei abriese sus ojos tanto como sus cuencas se lo permitían. En ese momento, quizás por todo lo ocurrido durante la tarde, no se permitió tener ese deje romántico que estaba teniendo, pero ahora, mirando a la chica frente a él, en su hogar, pidiéndole que la acompañase durante la noche, siendo que aprovechaban cualquier mínimo de tiempo para demostrarse afecto. No pudo evitar tragar saliva, y sentir como su pecho comenzaba a palpitar con fuerza. Sona. Si bien ambos eran bastante asertivos durante la escuela, de alguna manera, encerrados en ese lugar donde no podían ser interrumpidos por nadie, la cosa parecía ganar mayor peso. No es como si ellos pudiesen tener relaciones sexuales en plena escuela, por lo que estando en un lugar en el que sí, la percepción cambiaba. Aún así, la líder Citri no cambiaba de idea, por lo cual, acercándose a él, tomaba de su mano, llevándolo a los corredores internos de la casa, entrando a su habitación, todo, sin que él se negase, estando casi sin poder pensar en nada ante lo que iba a ocurrir. La habitación de ella, amplia también, con una cama de buena talla, una mesa de noche, mesa de donde ubicar los complementos del televisor de pantalla plana y demás, un closet vinculado, y otras tantas cosas que eran tenuemente iluminadas por la luz que entraba por la ventana entre las cortinas. Sin decir mucho, ella guiaba a Issei para que se sentase en la orilla de la cama, a lo cual él obedecía sin chistar. Al hacerlo, ella se sentaba sobre él, con sus piernas abrazando las suyas, y sin mucho más, le rodeaba su cuello en un abrazo, pero en cambio de besarlo, ella llevaba su cabeza junto a la de él, cerrando un abrazo en extremo posesivo. Al hacer eso, el pecho de ella comenzaba a retumbar, como si estuviese llorando. Sona. Acabas de quedar como una basura para tus amigos, para la gente de la escuela, para tus compañeros de clan, quedaste como un error para tus padres, y en lo primero que pensaste, era en cómo me sentiría yo, sollozaba ella, haciendo que Issei recordase al instante que cuando él le dijo que se fuese a su casa a desahogarse, ella de alguna manera se había puesto en su modo más neutro. No espero que ella se tomase esa sugerencia tan en serio, mucho menos que lo llevase a él junto a ella. Lamento lo que te he hecho hoy, es lo peor que he hecho en toda mi vida, debería haber tomado parte de la responsabilidad, fue mi error después de todo, pero todo tenías que habértelo cargado tú solo, es injusto.
Con un deje melancólico y algo conmovido, Issei posaba su mentón sobre el cuello de la peli negra, abrazándola con cariño, haciendo que ella finalmente comenzase a llorar libremente. Tras unos minutos simplemente se quedaban así, cuando el pecho de ella dejó de inflarse pareció ser una buena señal para volver a hablar. No te preocupes, mientras que tú estés bien no hay nada de que arrepentirme en lo que acaba de pasar hoy. Si tuviese que repetir mis acciones, lo haría gustoso, y antes a carrera. Gracias por ser así conmigo, murmuraba ya ella más repuesta, gracias por estar ahí siempre para mí. Él simplemente cerraba sus ojos con una sonrisa de satisfacción. Creo que yo también debería decirte lo mismo, gracias por animarme de esta manera, de no ser por ti, esto simplemente se sentiría mal. Y así, tras separarse levemente, aún con lágrimas en los ojos y demás, ella cerraba un beso que llevaba el desahogo más grande de toda su vida. De alguna manera, este pareció tener un peso y un significado más grande que los que se hubiesen dado en su pasado. Al separarse, la Citri con cierta energía se levantaba poniéndose en pie de nuevo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, ¿de qué se trata? Al hacer esa pregunta, un rubor considerable se apoderaba del rostro de la Citri. ¿Cómo preferirías verme, Issei? ¿Con gafas o sin gafas? Sí, el dragón rojo no demoró en extrañarse ante esa pregunta, y esto no fue ajeno para la Citri. He escuchado que esto es importante para algunos chicos, así que agradecería que fueses sincero conmigo. Tras pensar en detalle durante unos segundos, no había ningún detalle de ella que él no disfrutase, que él no creyera casi angelical. A la verga sí señor, por lo que eso no afectaría realmente mucho, pero, siendo consciente de que incluso ese pequeño detalle como las gafas, hacían de Sonacito Citri. Me gustaría que siguieses con los lentes, contestaba él con una sonrisa. A eso la Citri sonreía. Bien, entonces, espérame unos minutos acá. Sin más que decir, Sona desaparecía por la puerta de su habitación, dejando nada más que el rastro de su perfume, algo de humedad en el hombro del castaño por las lágrimas que derramó y cierto deje de expectación de Issei. Para él no era un misterio lo que estaba a punto de ocurrir, y como era evidente tratándose de un pervertido en reivindicación como él, aquello lo ponía nervioso y furiosamente excitado a la vez. Para terminar de confirmar sus dudas, el sonido de la ducha hacía eco por el lugar. Drake compañero, creo que hoy es el día. Felicitaciones compañero, vas a pasar al otro lado, y para eso solo tuviste que ganarte el desprecio del resto de las personas que te conocían. Ja ja ja, reía despectivamente Issei ante esa afirmación, pero en el fondo era verdad. Claro que a unos cuantos minutos después, aquel sacrificio hecho parecía valer bastante la pena. La figura que aparecía en el umbral de la puerta se lo confirmaba. Disculpa por hacerte esperar. En la entrada de la habitación se encontraba Sona Citri, recién bañada y al parecer perfumada, con un toque renovado de su ya típico maquillaje, con su cabello perfectamente arreglado. Lo que variaba esta vez y podía volver loco a cualquiera, era que en vez de tener su típico uniforme de escuela, encima de ella solo llevaba puesta la camisa del mismo, abotonada desde el cuarto botón, mostrando su modesto pecho de manera sutil, y cubriendo su intimidad nada más que ropa interior de encaje de color blanca. Me tomó un tiempo secar mi cabello y dejarlo listo. Esta vez, no hubo ninguna clase de comentario, nada podía salir de la boca de Issei puesto que lo impactante y estimulante de la imagen frente a él había hecho que sus neuronas no hiciesen sinapsis para nada más que grabar con cincel en piedra cada minúsculo detalle que la Citri le estaba regalando. Observando su rostro no podía evitar quedar embobado con lo perfecto de sus finas facciones, las cuales contrastaban con sus enormes ojos violetas, disfrazados de manera modesta por sus lentes de cabo curvo, conformando junto a su cabello negro, una exótica faz. Eso era un solo punto de apertura, puesto que lo principal era lo expuestas que estaban sus piernas, sus muslos expuestos y su intimidad protegida nada más por un trozo de tela blanca fina la cual no dejaba nada a la imaginación. Aquella que era la corona a sus largas piernas, aún se sorprendía de lo largas que eran y ahora parecían serlo más, y la palidez de su piel. Durante los últimos días se había dedicado muy bien a sentir si su piel era tan suave como aparentaba, y sí que lo era por Dios. Siguiendo degustando con la mirada volteaba a mirar al torso de ella, apenas cubierto por la camisa blanca que por la leve humedad que aún quedaba en la piel de ella, se pegaba mostrándole la silueta de su figura. Una cintura estrecha a los costados costado a la puerta daba la perfecta imagen de cómo esa cintura y esas piernas eran unidas por un firme y generoso trasero, uno que él no había visto en ninguna otra mujer, siquiera en sus compañeras de grupo. Sona no perdía detalle de cómo estaba siendo devorada por la mirada del castaño, apenándose, pero no podía decir que no lo disfrutaba. ¿Te gusta lo que ves?
Preguntaba desafiante, y la respuesta que obtuvo fue en contraste torpe y cortada, no era para menos, Issei estaba totalmente perdido en esa mirada por lo que su única respuesta fue asentir como un idiota. Para él, la sensualidad que ella estaba exudando era hipnótica, más cuando ella misma, mirándolo con ese ceño tan seductor, se sentaba encima de él, como hacía un rato, pero no con intenciones de llorar o de desahogarse, al menos no en ese sentido, ella iba solo con una intención que los había estado dominando de manera subconsciente en la escuela y que ahora tenía la jurisdicción de la mente de ambos. Abrázame. No fue sino hasta que ella había dicho eso, que el cerebro de Issei volvió a funcionar, esta vez, tomando la delantera, besando a la peli negra abrazándola de la cintura con autoridad, mientras ella a su vez no iba a ser la única que se quedara así de expuesta, esta vez, siendo consciente de todo, tomaba la chaqueta del castaño y se la quitaba con entusiasmo, igualmente le obligaba a que levantase los brazos para que se despojase de su camisa de escuela, quedándose en su camisa roja nada más. Tras unos intercambios apasionados de juego de labios, Issei tomando la delantera de la situación recostaba a la Citri sobre su cama, quedando justo como cuando estuvieron en la enfermería, pero esta vez, él sabía a lo que iba, y en serio que no iba a parar, por lo que comenzando su recorrido besaba sin mesura el cuello de cisne de la de ojos violeta, mientras sus manos comenzaban a recorrer sus largas piernas, rozándolas con sus dedos y acariciando las partes a las que éstas entregaban cerca de su cintura, ninguna parte estaba prohibida, más por los débiles gemidos que comenzaban a escapar de Sona, dándole la pauta al castaño para repetir lo que estaba haciendo esos puntos sensibles de ella. No era para menos, si bien habían avanzado demasiado hasta ahora, en tal punto de la intimidad, ambos eran unos completos desconocidos e inexpertos. El entusiasmo era bien premiado, más cuando él ya deshaciéndose de su camisa dejaba su torso al descubierto para ella quien de manera sutil esbozaba una sonrisa, al parecer le gustaba lo que estaba viendo, envalentonado por ello, Issei destapaba la camisa botón a botón de los que hacían falta, dándose un manjar con cada movimiento que hacía y celebrando ansioso el final de su recorrido, no era para menos, su cintura desnuda era más tentadora, su pecho sin su top mostraba que si bien sus senos eran algo pequeños, no perdían su encanto y de hecho, jugaban muy bien con la proporción física de ella. Vamos, continúa, no pares, murmuraba ella frustrada por la pausa momentánea, volviendo al castaño a la acción quien rápidamente sin ignorar ese rojo seductor de sus labios se abalanzaba sobre estos, mientras continuaba acariciando la cintura de la peli negra, tras tantear el terreno ya solo una minúscula parte faltaba por ser reconocida y esa era la que protegía la intimidad de ella, en ese punto él ya no solo estaba dominado por el calor del momento, sino también pensativo, ella era la mujer que él más quería y lo último que deseaba era lastimarla, razón por la cual al tener su mano sobre el elástico de la prenda íntima de ella, él hacía una pausa, una que hacía que la peli negra lo mirase confundido. Discúlpame, murmuró él algo nervioso, es simplemente que no quiero lastimarte, no sé cómo debería ser mejor que me acomodara para que no te doliese tanto. Sorprendida de buena manera, ella simplemente bufaba un suspiro, llevando sus manos a la cintura de él, en algún punto ella casi de manera hábil había desatado el cinturón y bajado la cremallera, por lo cual no requirió mucho esfuerzo para bajarlo y dar la pauta para empezar. Yo también estoy esperando esto, con muchas ansias, no te preocupes, yo te avisaré si me duele. Asintiendo a la razón, el castaño imitando el movimiento de la Citri, bajaba la última prenda que cubría el cuerpo de la peli negra, sin perder el detalle de reojo, sin embargo, no había tiempo para perder, ubicándose sobre ella mientras que ella por su parte acomodaba su cintura para su invitado él de nuevo volvía a sus labios, compartiendo el roce íntimo de estos, mientras que finalmente la intimidad de ella era penetrada por la virilidad del castaño. Su rostro evidentemente mostró que la entrada de Issei era algo que era nuevo para ella, sin embargo, no mostró un gesto de dolor demasiado marcado, asintiendo con su cabeza le daba la pauta al castaño para que comenzase a moverse, era extraño, era la primera vez de ambos, sin embargo, para ella, no fue demasiado difícil sobreponerse al dolor, excitación, emoción. Quizás esos pequeños factores hicieron que ella tras unos segundos comenzase a ser participativa también, moviendo su cintura de manera fluida y dinámica como el agua que ella manejaba. Dime una cosa Issei, ¿crees que Rías podría ser mejor que yo en este momento? Que me parta un mal rayo si alguna vez llegue o llegaré a creer eso.
Seguro como no, respondía Issei burlonamente. Era cierto, en algunos aspectos pudiese que su ama se hubiese mostrado ante él como una persona erótica, sensual, con un toque provocativo, pero a más allá de sus enormes senos, realmente no tenía nada con que competir con Sona, puesto que durante su relación ella había sido eso y mucho más, aún más en esa noche donde ellos habían roto el último límite. Fue una sorpresa agradable para Issei ver que la Citri sonreía con suficiencia, como si hubiese leído ese pensamiento de él, y pareciese como si este mismo la hubiese estimulado mucho más, puesto que ella tomando la delantera recostaba a Issei sobre la cama, mientras que ella tomaba la delantera haciéndose sobre él, comenzando a moverse más cadenciosamente, golpeándolos a ambos con estímulos nuevos para ellos en ese momento. No fue una sorpresa que con tal gusto y tal ferocidad poco a poco lo que era gemidos débiles de ella y suspiros suaves de él comenzasen a ganar fuerza e intensidad, que el sonido de ambas intimidades frotándose furiosamente entre ellas se sumase a la fórmula y que el aroma a sexo dominase el lugar, siendo ambientada por la del sudor de ambos cuerpos. Sintiendo su sangre arder furiosamente, Issei se levantaba abrazando la cintura de la peli negra, permitiendo que el movimiento de ella fuese más dinámico, más enérgico y más disfrutable para ambos. El punto de ebullición comenzaba a llegar para ambos, eso se sentía con las señales que daban ambas partes íntimas de ellos. Sona, estoy a punto de... Adelante, estoy igual. Con un esfuerzo más de ambos, compartiendo un beso desesperado y sediento del otro, con sus cuerpos moviéndose con gran energía pero sincronizados entre sí. El orgasmo no demoró en llegar. Sona no sabía mucho aún sobre el tema, pero según recordaba el que ambos terminasen al mismo tiempo era una gran señal de placer. Asimismo, al lograrlo ambos sentían como gran parte de esa energía que habían utilizado los abandonaba, permitiendo que el castaño cayese a la cama y que la Citri cayese sobre su pecho, mientras que el ambiente se iba normalizando poco a poco y la respiración de ambos volvían a la normalidad. Tras unos minutos, ambos simplemente se mantenían mirándose, el sudor adornaba sus cabellos, razón por la cual Issei con sus dedos desplazaba parte de este que cubría el rostro de la Citri. Fue agradable para ella ver el anillo que él llevaba puesto mientras hacía este gesto. ¿Sabes? Con lo que acaba de ocurrir, si tuviese que volver a hacer lo que hice hoy, lo haría con gusto, anunciaba Issei, haciendo que una enorme sonrisa se plantase en el rostro de ella. Eres un tonto, contestaba esta dándole un golpe con sus dedos en la frente, pero eres mi tonto. Y tú mi presidenta de hierro, respondía burlonamente el castaño haciendo un gesto empalagado por lo cursi de lo que acababa de decir, así fuese en plan de seguirle el juego tontamente. Eso me hace pensar, comenzaba ella, para ser un pervertido, te lo tenías bastante justificado, dolió un poco, pero se sintió demasiado bien. Sí, esto definitivamente fue otro nivel, respondía el castaño suspirando, cosas como estas hacen que este secreto valga la pena. ¿Lo dices por el sexo? Preguntaba ella con su gesto Citri por excelencia, claro que este había dejado de amedrentar cualquier intención del castaño hacía mucho tiempo. Eso por una parte, por otro lado, por esto, sin más, él se reclinaba, tomando a la peli negra de su mentón, sellando un beso de los que tanto ellos ya estaban disfrutando. ¿Sabes qué? Esto sí me está gustando. Lo que sí tomó por sorpresa a Issei fue ver la sonrisa amplia y llena de júbilo de la Citri tan de cerca. ¿Lo hacemos otra vez? Al día siguiente comenzaba el fin de semana, momento que aprovechó la Citri para reunir a todos sus súbditos en un parque cercano a la escuela. La expresión de molestia de ella dominaba el lugar, no era para menos, después de ser mancillada de esa manera por parte del paria de la escuela, ellas entendían que ella no estuviese del más mínimo humor. Bien, seré clara y concisa, comenzaba ella imponiendo su autoridad, hasta ahora han sido Rías y sus súbditos quienes han tenido más cabida en los problemas que se han presentado en la escuela hasta ahora, Kokabiel, el Akuryukou, todos han sido resueltos en su totalidad por ellos, como los representantes del clan Citri. Esto es inaceptable. Rugía ella imponiendo su presencia frente a todos. Rayos, esto se va a poner duro, murmuraba Sagi por lo bajo, se sentía como si lo hubiesen unido al ejército de un momento a otro. La razón por la cual no pudimos lograr la expulsión de Yodo Issei fue por esto mismo, rugía ella mostrando odio en su mirada. De ahora en adelante, el método de trabajo cambiará, me he dado cuenta que somos demasiado pasivos a la hora de actuar, en palabras de mi padre simplemente somos soporte y cualquier basura puede serlo. La intensidad de sus palabras hacían retroceder a sus súbditos, ellos realmente creían que ella estaba rabiando y rogando por una oportunidad para matar a Issei. La realidad era muy distinta.
Mientras poco a poco iba volviendo a la realidad tras una noche algo movida, lo primero que Issei lograba percibir con sus sentidos era el aroma de algo que se estaba cocinando, o más que cocinando, algo que se estaba poniendo al fuego sin el más mínimo cuidado. ¿Algo se está quemando? Un tanto extrañado por eso, viendo que estaba despertando en una cama ajena, recordando lo que había ocurrido en la noche pasada, ¿dónde está Sona? Tomando sus pantalones se levantaba de la cama, corriendo a la cocina, donde sí, alguien estaba cocinando, o al menos haciendo el intento de cocinar. Ah, buenos días Issei. Claro que eso era lo de menos. Bubu, buenos días. De nuevo sus neuronas hacían cortocircuito ante la imagen que lo recibía, ahí estaba ella simplemente vestida con la misma ropa interior de la noche pasada, pero sin la camisa, en cambio lo que llevaba puesto era un delantal minúsculo de color rosa, y unas ligas con encaje blanco los cuales eran típicos de los trajes de Miles, estos estaban en muñecas, brazos y piernas de ella, mientras que en sus manos llevaba un mezclador y una vasija con al parecer alguna pasta cuya primera porción ya se estaba preparando y era lo que olía a quemado. Al notar ese detalle, el castaño parpadeó varias veces. ¿Qué estás haciendo? Ella un poco sonrojada dejaba los preparativos en el mesón. Quería preparar el desayuno, ayer fue bastante movida la noche y bueno, sería inteligente empezar el día con algo nutritivo tras bueno, finalizaba ella incapaz de terminar, no era para menos, si bien eso era algo que ambos querían, aún era algo difícil para el pudor de ella soltar libremente esas palabras, no ayudó que atrás de ella comenzase a salir humo de lo que se supone estaba cocinando. ¿Sona si sabes cocinar? Preguntó extrañado y divertido el castaño haciendo que ella se sobresaltase tan obvio era. Bueno, algo así, respondía ella rascándose la mejilla al más puro estilo de la expresión de él, para luego ponerse molesta. Lo siento, siempre fueron las sirvientes de mi padre las que se encargaron de mi alimentación, no creí que llegase el momento en el que tuviese que cocinar tan pronto, viendo que el desastre en la cocina no se limitaba a lo quemado sino también a lo que estaba regado por todas partes. Ella bufaba un suspiro desatándose el delantal, pensándolo bien pediré algo a domicilio. Para ella fue una sorpresa sentir la mano de Issei deteniendo la suya de desatar el delantal. Bueno, eso para ahorita, ahora él le dedicaba una mirada pícara, tengo ganas de desayunar otra cosa. Aquel comentario jocoso hizo que ella se pusiese roja a tope, a la vez que la pena de tal vulgaridad la ponía a la guardia. Eso es lo más obsceno que he escuchado jamás. Exclamaba esta molesta. Aún así, cuando Issei se siguió acercando a ella cortando la distancia, no pudo evitar sentir algo de humedad y comezón en su región baja. ¿Te molesta la idea? Tras unos instantes, con esas palabras fue como si el mal genio de esa desapareciese, y en cambio sonriese relamiéndose los labios. Ya conoces la respuesta. La mirada de odio de ella ahora se torcía en una sonrisa semiperversa al recordar eso, no podía evitar mojarse un poco por la forma en la que empezó esa mañana. Así es, el entrenamiento nuevo comienza hoy, anunciaba esta con cierto júbilo, desde este momento, seremos nosotros quienes nos encarguemos en primera línea de todas las batallas, nos encargaremos de aplastar a Rias y a su degenerado grupo de sirvientes, ahora ella le dedicaba una mirada fuerte a Sagi, me centraré especialmente en ti Sagi, eres el dragón Prison y voy a encargarme de explotar eso ¿quedó claro? Gaurol Main Führer. Gritaba el rubio en posición militar. Excelente, respondía ella con entusiasta, empecemos. Lo ocurrido en el día anterior en la escuela, fue uno de sus días más oscuros, momento en el cual el consejo estudiantil había sido mancillado de primera mano y el culpable de esto, continuó estudiante con un castigo bastante condescendiente en realidad, pero eso no importaba, si bien lo que se conoció como la tarde del ocaso fue lo que marcó un antes y un después en la manera de actuar del grupo Citri, lo que era cierto es que más allá de eso, quien había sufrido el verdadero cambio era Sona Citri quien ahora tras haber dado lo último de sí misma y haberlo disfrutado supo cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su felicidad, aquello fue lo que mantuvo sus bases hasta el castigo más reciente de Yodo Issei, actual escoria de la escuela que ella dirigía. Continuará.